Como fanático del fitness obsesionado con las proteínas, renacer en un mundo lleno de proteínas me parecía pura felicidad. Luhan solía ser un atleta de peso muerto con nada más que músculos en la cabeza. A los 17 años se propuso levantar 10 toneladas, justo cuando estaba a punto de convertirse en el ser más fuerte de la Tierra, superando a todos los humanos. Los músculos de su cuerpo se desgarraron de repente, su visión se oscureció y su conciencia comenzó a desvanecerse, y pensó que si tuviera más músculos, nada de esto estaría sucediendo, cuando una voz mecánica apareció de repente junto a su oído. Habilidad de nivel superior adquirida, crecimiento muscular infinito, habilidad rara adquirida, físico listo para la batalla, habilidad especial adquirida, ojo de halcón más habilidad pasiva inquebrantable. Liuan se enfadó, preguntándose quién le susurraba al oído cuando debería estar recogiendo su pechuga de pollo hervida para llevar. Cuando por fin vio claramente lo que le rodeaba, se incorporó de un salto, confundido porque claramente había estado haciendo un desafío de peso muerto hacía solo unos momentos. Entonces se activó la habilidad pasiva imperturbable, y ante la vasta pradera y la enorme bandada de pollos que tenía ante sí, finalmente entendió lo que había sucedido. Debía de haber comido demasiada pechuga de pollo y había acabado en un infierno lleno del rencor de los pollos, lo que explicaba por qué tantos pollos lo atacaban. Luan lanzó furiosamente algo al estúpido pollo que se atrevió a provocarlo. Ya estaba lo suficientemente irritado por no poder reponer sus proteínas, cuando una voz sonó. Ucalle se activó. Objetivo detectado. Pollo cacareando. Contenido proteico. 68 kilogramos. Le sorprendió que la voz pudiera incluso decirle el contenido de proteínas, y pensó que tal vez fuera una ayuda enviada por el antepasado del fitness. Así que decidió aceptarlo respetuosamente y disfrutar de la comida. Y pronto el pollo cacareado quedó reducido a nada más que huesos, y soltó un eructo de satisfacción, pero se preguntaba si sus brazos siempre habían sido tan delgados, y sus pectorales también parecían más pequeños, e incluso la parte de la espalda que solo podía alcanzar en el jardín de infancia ahora era fácil de tocar. Luan sintió que algo iba mal, negándose a creer que los frutos de su duro trabajo se hubieran desvanecido sin más, pero cuando vio su reflejo en el agua, se derrumbó por completo, gritando histéricamente, exigiendo saber dónde habían ido a parar sus músculos, y en ese momento, el lugar en el que se encontraba ya no le importaba, porque tenía que deshacerse de su cuerpo ancho y recuperar un físico alto y musculoso, así que arrancó un grueso árbol del suelo con todas sus fuerzas, luego se echó el tronco al hombro, y declaró que empezaría a hacer sentadillas con troncos, creyendo que el trabajo duro nunca le traicionaría, y para aumentar la resistencia muscular, también comenzó a hacer sentadillas con salto. Sin embargo, tras 3 meses de entrenamiento ininterrumpido, el trabajo duro le traicionó, porque sus músculos no crecieron en absoluto, aunque, afortunadamente, las proteínas en este mundo eran más que suficientes, así que decidió volver a empezar como principiante en el entrenamiento físico. Pero justo entonces, una enorme cabeza apareció detrás de él, y cuando se dio la vuelta, se quedó completamente atónito, porque allí estaba un enorme pollo club chicken, y no podía entender por qué este mundo insistía en tratarlo así. Él solo quería desarrollar músculos fuertes. ¿Era eso realmente un sueño tan lujoso? Los ataques del pollo gigante eran rápidos y poderosos, y temía morir al instante si recibía un solo golpe. Pero en comparación con los ataques del pollo, a Luhan le importaba mucho más lo increíbles que se veían los pectorales de esa criatura. Se preguntaba si batir las alas ayudaba a entrenar los músculos del pecho, y pensó que debería hacerse crecer una máquina de cable para hacer ejercicios de apertura de pecho. Al principio creía que sus músculos no crecerían porque no tenía suficiente fuerza, y lamentaba haber olvidado entrenar adecuadamente los grupos musculares pequeños. Entonces, la habilidad ojo de halcón se activó de nuevo, revelando que el pollo gigante se llamaba Queen y tenía un contenido proteico de 12,000 kilogramos. La voz le notificó que comer la pechuga del pollo Quan le otorgaría la rara habilidad de una increíble recuperación muscular. Al oír eso, se giró de repente y se enfrentó al pollo Kun. Aunque todo el mundo pensaba que los músculos se desarrollaban durante el ejercicio, él sabía que el ejercicio en realidad dañaba las fibras musculares, y en ese estado, la función muscular disminuía temporalmente y la fuerza se reducía, pero después de una nutrición y un descanso adecuados, las fibras dañadas se volvían más fuertes que antes. Esto se conocía como superrecuperación. Por lo tanto, cuanto más corto era el tiempo de recuperación, más rápido era el crecimiento muscular, lo que significaba que podría escapar antes de su cuerpo delgado como una anchoa,
y para alcanzar ese objetivo, estaba dispuesto incluso a arriesgar su propia vida, porque para esculpir unos pectorales tan sólidos como una estatua, había que repetir el mismo movimiento miles de millones de veces. La voz advirtió que se había detectado un poder superior al físico de combate, así que la habilidad de físico listo para la batalla se desactivó y obtuvo la habilidad especial de refuerzo óseo. Luego utilizó una de sus técnicas habituales de gimnasio con el pollo Queen, llamada remo con mancuernas. Y esta vez, fue el turno de Coenchecken de sentirse confundido. Al segundo siguiente, su cabeza explotó y la voz le advirtió que su tolerancia muscular se había visto dañada, y que para restaurar la resistencia muscular, era necesario reactivar el físico Battle Ready, pero a él no le importaba en absoluto si esa voz quería reiniciar la habilidad. Solo sabía que hoy tendría suficiente pechuga de pollo para comer. Después de comer la pechuga de pollo, consiguió una habilidad poco común, una increíble recuperación muscular, pero seguía sin tener ni idea de dónde estaba ese lugar ni qué tipo de criaturas vivían allí, y no muy lejos, 3 pares de ojos lo miraban con hambre, con la boca hecha agua sin poder controlarlo, porque estos monstruos humanoides llevaban mucho tiempo sin oler carne. Se preguntaban si el que había derrotado al pollo Quen podría ser en realidad ese monstruo de aspecto humano, y aunque tenían miedo, aún querían acercarse y preguntar. Se quedó paralizado mientras mordisqueaba la pechuga de pollo, curioso por saber quiénes eran esos seres de mirada esperanzada. Los monstruos se presentaron como ghouls de la mina Owly, y entonces se activó Hawka, mostrando que un ghoul solo contenía 6 kilogramos de proteína. Se sintió avergonzado y le dijo al antepasado del fitness en su corazón que nunca trataría a las personas como comida. Los ghouls dijeron que estaban buscando al que había derrotado al pollo Quan. No esperaba que el pollo Coin tuviera dueño, y admitió torpemente que él era quien lo había matado. Al oír eso, los 3 ghouls vitorearon, porque tras la muerte del pollo Queen más fuerte de Holy Mind, todas las razas comenzaron a luchar por el territorio, pero Luhanre no escuchaba en absoluto a los demonios. Se preguntaba si unas piernas tan delgadas se romperían con un solo puñetazo. De repente, un ghoul se inclinó y pidió ayuda al gran asesino del pollo Quen. Pensó por un momento y les pidió que repitieran lo que habían dicho, porque no había entendido ni una sola palabra. El ghoul estaba confundido y dijo que ya lo había repetido 9 veces. Él se rió torpemente y dijo que tenían que decirlo 10 veces para que contara como una serie, pero el ghoul no entendía lo que significaba una serie. Le explicó seriamente que, si querían tener éxito en algo, debían intentarlo 10 veces. Los ghouls no tenían ni idea de lo que eso significaba. Al ver que no parecía dispuesto a ayudar, se levantaron sensatamente para marcharse. Él se disculpó diciendo que había estado demasiado ocupado entrenando sus músculos como para dedicarles tiempo, y los ghouls lo entendieron, pero les dijo que se llevaran un poco de pechuga de pollo, ya que él no podía terminársela solo. Al oír eso, los ghouls le dieron las gracias alegremente, pero justo cuando uno de ellos intentó levantar la pechuga de pollo, se dio cuenta de que algo iba mal, porque si el ghoul la levantaba con esa postura, sin duda se haría daño en la zona lumbar de camino a casa. Al darse cuenta de ello, detuvo rápidamente al ghoul, y comenzó a darle una apasionada charla sobre todos los peligros de levantar peso con una postura incorrecta. Casi le dices adiós a tu columna vertebral hace un momento. El ghoul no tenía ni idea de lo que había hecho mal, pero aún así se disculpó sinceramente. Entonces, Luhan Red se dio cuenta de repente de que estos ghouls probablemente ni siquiera sabían lo que era levantar peso, y de hecho, nunca habían oído esa palabra antes, y finalmente entendió por qué sus cuerpos eran tan delgados. Recordó algo que su maestro le había dicho en la escuela primaria: cuando puedes enseñar a otros, significa que realmente lo has aprendido. Así que, cuando te encuentres con un obstáculo en el entrenamiento, intenta enseñárselo a otra persona y lo superarás más rápido. Los 3 ghouls luchaban por llevar la pechuga de pollo, cuando de repente el peso en sus manos se volvió más ligero. Les dijo que, una vez que terminara de comer, lo seguiría hasta su aldea, pero solo al día siguiente, porque si no dormía ahora, temía que sus músculos se atrofiaran. Al día siguiente, llegó al pueblo de los demonios, y el rey de los ghouls le dio la bienvenida, llamándole Gran Guerrero. Hawkeye estaba a punto de anunciar el contenido proteico del rey ghoul, pero Luan lo detuvo. Se preguntó si el rey ghoul era una especie de jefe nativo. A juzgar por sus delgadas extremidades y su barriga hinchada como la de un sapo, sabía que el rey ghoul carecía de ejercicio y que debía ser un amante de la bebida y la comida en exceso. El rey ghoul ordenó a sus subordinados que trajeran todas las pechugas de pollo que quedaban, y Luhan Red señaló que con esos cuerpos tan débiles les llevaría mucho tiempo transportarlas. El rey ghoul se rió a carcajadas.
Le preguntó si estaba preocupado por esos sirvientes. Luanrate se sintió molesto al instante. El rey Ghoul dijo que los Ghouls eran la raza más débil de la mina Ali, terribles en el combate cuerpo a cuerpo y, aparte de él mismo, nadie podía usar habilidades y solo sobrevivían comiendo cadáveres podridos. Luan Wright lo interrumpió y le preguntó qué era una habilidad. El rey Ghoul pensó que estaba bromeando, pero Luan Wright le aclaró que no era así. El rey resopló divertido, y luego ordenó fríamente a los demás que arrastraran a los 3 Ghouls que lo habían traído de vuelta. Los 3 Ghouls atados estaban confundidos sobre por qué el príncipe los había convocado de repente. El rey ordenó a los demás que trajeran armas, y declaró fríamente que se requería lealtad absoluta hacia aquellos más fuertes que ellos, una regla transmitida en su raza desde tiempos antiguos. Pero habían traído de vuelta a un impostor que solo fingía derrotar a Conchequen y se había atrevido a mentirle, y tal engaño debía pagarse con sus vidas. El rey rugió, escudo pesado de habilidad X2, y les golpeó con el garrote de madera. Luan se preguntó qué estaba diciendo. Claramente, había tenido tiempo para entrenar, pero lo había desperdiciado intimidando a los débiles. ¿Era esta una tradición del pueblo? El rey se sorprendió, insistiendo en que definitivamente había aplicado fuerza un momento antes. Sin embargo, este chico había atrapado el golpe con sus propias manos. El rey decidió presumir aún más ese día. Su habilidad con el escudo pesado podía aumentar el peso del arma entre 2 y 10 veces y multiplicar su fuerza por 4. Al oír eso, Luan Red se quedó atónito. Esa habilidad era totalmente injusta. El rey multiplicó por 4 el peso del garrote de 32 kilogramos, y también duplicó la fuerza del golpe, pero ante los ojos horrorizados del Ghoul, Luan Red destrozó el garrote de un solo golpe. La habilidad lo sorprendió un poco, pero lo que más le sorprendió fue la personalidad del rey. Luego utilizó otro de sus movimientos habituales en el gimnasio, agarrando al rey por el cuello con una postura de levantamiento frontal con mancuernas, y le preguntó si realmente era tan fuerte como para jugar con la vida de los demás. ¿Cuál es tu total en los 3 grandes levantamientos? Para actuar de forma tan arrogante, el rey preguntó confundido si los 3 grandes significaban golpearse 3 veces entre sí. Luan Red le explicó que los 3 grandes eran los ejercicios más importantes para desarrollar músculo, press de banca, sentadillas y peso muerto. Luego se volvió hacia los otros Ghouls y les preguntó si nunca habían oído hablar de ellos. Al verlos a todos desconcertados, Luan Red decidió iniciar una competición de fuerza. Momentos después, el rey Ghoul le preguntó si solo tenía que levantar este objeto. Acordaron que, si Luan Rate perdía, se convertiría en subordinado del rey Ghoul. Amablemente le recordó al rey que controlara la presión abdominal, o de lo contrario se rompería la zona lumbar. Pero el rey pensó maliciosamente que este idiota nunca adivinaría que el escudo pesado se podía usar al revés. Así que utilizó el escudo pesado 4 veces, y al instante levantó la barra de 200 kilogramos con facilidad. Luan Rate lo elogió, diciéndole que la próxima vez debería usar un poco más de fuerza acumulada, y les dijo a los otros Ghouls que observaran con atención, porque si ganaba, ellos también tendrían que aprender a hacer peso muerto. El levantamiento de peso muerto era un ejercicio para todo el cuerpo que ponía a prueba la fuerza máxima del ser humano. Aunque parecía un movimiento impulsado por la espalda, la parte inferior del cuerpo contribuía con la mayor parte de la fuerza. Debido al riesgo de lesiones, siempre calentaba las articulaciones de la cadera para asegurarse de realizar el movimiento correctamente. El primer paso del levantamiento de peso muerto era colocar los pies a la anchura de los hombros. El segundo paso era hinchar el pecho y estabilizar el torso utilizando la zona central de la espalda y los glúteos. El tercer paso consistía en mantener la barra cerca y levantarla a lo largo de las espinillas hasta los muslos, utilizando la fuerza de los pies, la parte inferior del cuerpo y todo el cuerpo de forma secuencial. El cuarto paso consistía en levantarla hasta la altura de las rodillas. Y en ese momento, el rey esbozó una sonrisa maliciosa, activando en secreto 4 escudos pesados en la barra. Mientras la velocidad de Luan explotaba con fuerza, la barra desapareció, lanzada directamente al cielo. Los demonios lo miraron conmocionados mientras él suspiraba, dándose cuenta de que no había podido controlar su fuerza. Parecía que tendría que fabricar otra barra. En ese momento, todos los Ghouls le rogaron al nuevo rey que los acogiera, y así Luan Rate ascendió como el nuevo rey de los Ghouls. El antiguo rey, derrotado en la batalla de los 3 generales, le obedeció completamente. Durante su conversación, se enteró de que este lugar era completamente diferente a su mundo original. Aunque las leyendas dicen que alguien regresó una vez al mundo original, él no quería volver con un cuerpo de anchoa, así que pospuso la idea. En el mundo de Richia, la ley del más fuerte estaba profundamente arraigada.
y por eso el antiguo rey le juró lealtad. Llevó a Luhan Red al campo de entrenamiento de los guerreros, aunque solo con ver sus cuerpos se podía adivinar. Al ver el campo de entrenamiento vacío, no pudo evitar preguntarle al antiguo rey qué era exactamente lo que habían entrenado. El antiguo rey se disculpó, diciendo que carecía de conocimientos, pero incluso sin entrenadores de élite, el equipo se podía fabricar uno mismo, y él seguiría entrenando a los ghouls. Gritó a todos los ghouls que se reunieran y formaran 5 filas. Había oído que los ghouls eran menospreciados y obligados a vivir de las obras de otros monstruos. Preguntó qué necesitaban realmente los ghouls débiles. Organización, exploración, habilidades, velocidad. No, lo que necesitaban eran cuerpos fuertes. Decidió convertirlos en soldados adecuados en 3 meses. Los ghouls se preguntaban si tan poco tiempo sería suficiente, pero se emocionaron al pensar que ya no serían despreciados. Al ver su motivación, se sintió satisfecho. Ordenó a todos que hicieran flexiones. Los ghouls no sabían muy bien qué significaba eso de hacer flexiones. Les hizo una demostración tumbándose en el suelo y les indicó que lo imitaran. Los ghouls se tiraron torpemente al suelo con una postura encorvada. Sus ojos ardían de pasión. Las flexiones solo eran el calentamiento. Ordenó a todos que completaran 100 flexiones. 3 horas más tarde, todos los ghouls estaban atónitos. Yacían desplomados en el suelo, completamente agotados. En ese momento, Luan estaba haciendo flexiones con una roca gigante a la espalda. Ahora había alcanzado las 24.800 repeticiones. El antiguo rey de los ghouls, que le estaba ayudando a añadir peso, le recordó que todos los ghouls ya se habían derrumbado, así que les dijo que hicieran otras 100 flexiones antes de comer. Los ghouls ya habían hecho 700 repeticiones y sentían que podrían morir si continuaban. Incluso pensaban que las cosas eran mejores cuando los propios ghouls eran los líderes. Creían que hacer tanto ya era impresionante. Con todo el cuerpo dolorido, decidieron que dormirían durante toda una semana a partir del día siguiente. Después de escuchar sus quejas, ordenó a todos los ghouls que se levantaran, y vio que la sesión finalmente había terminado. Estaban a punto de comer, cuando Luan Wright les gritó: «Sois débiles porque vuestra mentalidad es débil. Fingir que todo está bien cuando te menosprecian es inaceptable. En la naturaleza, ser demasiado débil significa la muerte. Seguid viviendo como cobardes. Entonces, cuando vuestros amigos, compañeros y familiares mueran, ¿seguiréis huyendo? Cualquiera que sea así puede marcharse». Se negaba a dejar que esa basura se quedara, pero a los que se quedaron y continuaron haciendo flexiones, los entrenó para desarrollar cuerpos lo suficientemente fuertes como para proteger a sus seres queridos. Alguien preguntó una vez quién es el mejor entrenador físico. ¿Es el que más sabe sobre músculos o el que se entrenó hasta alcanzar la cima? Cualquiera puede hacer esas cosas. Esas personas pueden obtener resultados increíbles, pero no son los mejores entrenadores. El mejor entrenador es aquel que puede despertar la voluntad de entrenar en alguien que no la tiene. Luan Rate rugió, empujándose a sí mismo con una determinación a vida o muerte, levantando la versión débil de su antiguo yo. Protege a tus padres y a tus seres queridos. Tú puedes hacerlo. Por el renacimiento de la tribu y por un nuevo yo. Los ghouls flacos rompieron sus límites una y otra vez, haciendo flexión tras flexión. Su moral se disparó y nunca más se quejaron. Todo gracias al correcto plan de entrenamiento de Luan Reid. En poco tiempo, su habilidad Ojo de Halcón pasó del nivel 1 al nivel 2. 3 meses después, un grupo de hombres lagarto atravesó el denso bosque. Los exploradores confirmaron que la aldea de los ghouls estaba más adelante. Este lugar se convertiría en la primera colonia de los hombres lagarto. Observando desde arriba, Luan Rai se maravilló de sus músculos óseos extremadamente desarrollados. Gritó: «Equipo de press de banca, pecho arriba, inhalad y contraed el abdomen. Luego activen sus músculos rompedores. Apuntad al enemigo y empujad la roca gigante hacia adelante». Los hombres lagarto nunca esperaban una emboscada así. Su líder rompió a sudar frío, sorprendido por quién había hecho esto. Luan Rate se rió. ¿Quién más podría ser? Por supuesto, eran los monstruos ghoul renacidos que se habían despojado del título de los más débiles. Los hombres lagarto fueron aplastados. Al instante, su líder sabía que si esto continuaba, serían aniquilados. Pero si podían capturar al líder enemigo, las cosas cambiarían. Al ver ese carisma abrumador y esa presencia imponente, el líder de los hombres lagarto supo inmediatamente que debía de ser el jefe. Le gritó al rey Ghoul, diciéndole que dejara de esconderse detrás de sus subordinados, y que saliera a enfrentarse a él, 1 contra 1. El antiguo rey Ghoul le preguntó a Lord Lu cómo pensaba afrontar este desafío. En ese momento, Luan recordó un recuerdo de cuando era pequeño. Una vez crió una iguana
una especie rara conocida como el cocodrilo de Bahía, babeaba mientras le rogaba que jugara con ella, y la fuerza de mordida de los cocodrilos de Bahía alcanzaba los 7.700 libras por pulgada cuadrada, superando incluso las 2 toneladas. Sin embargo, a pesar de su abrumadora fuerza de mordida, no podía perforar sus músculos bien entrenados. Él había dicho antes, ¿qué pasa cuando una mascota no se porta bien? El cocodrilo de Bahía rompió a sudar frío al instante, y en ese momento se le ocurrió una idea. Su figura desapareció de su lugar original. En un instante, el líder de los hombres lagarto seguía gritándole al antiguo rey Ghoul. Cuando Luan Ray lo agarró, planeó voltear al hombre lagarto sobre su espalda. Entonces recordó el siguiente paso. Los dos debían mirarse directamente a los ojos, porque había leído en los libros que, cuando los animales eran jóvenes, había que inculcarles la idea de que uno era más fuerte que ellos en lo más profundo de su mente. Así que le repitió varias veces al líder del hombre lagarto, soy más fuerte que tú. El hombre lagarto rugió que podía ser asesinado, pero nunca humillado. Sin embargo, al segundo siguiente, ante la abrumadora presión de Luan, el líder de los hombres lagarto se rindió inmediatamente. Finalmente aceptó la derrota y se rindió. Luan Red estaba emocionado. Lo que enseñaba el libro era completamente correcto. Mientras tanto, no muy lejos de la mina Ali, en el país blanco de la isla Welling, el señor del país blanco se sintió honrado por haber criado a personas tan talentosas. Les ordenó llevar a cabo una misión de nivel 2, investigar la desaparición de la serpiente pollo. Los tres gritaron al unísono que obedecerían las órdenes del conde. Después de que se marcharan, el conde le preguntó al general si realmente se podía confiar una tarea tan importante a estos soldados novatos. El general le dijo que no se preocupara. Esos soldados eran jóvenes, pero ya eran genios famosos. Rafael dominaba un elegante manejo de la espada con el que jugaba con sus enemigos. El manejo de la espada era salvaje y, con su espada de fuerza contundente y su fuerza bruta, podía destrozar armas. Juntos, ni siquiera los dragones se atrevían a aparecer. Eran una combinación imbatible. El conde preguntó entonces si el soldado de aspecto sencillo que estaba atrás también era poderoso. El general suspiró y dijo que ese soldado no tenía talento para el manejo de la espada. La única razón por la que estaba allí era porque los tres eran amigos desde la infancia, y al general le gustaban los otros dos genios. Pronto, los tres entraron en el denso bosque. Desde lo alto, un duende estaba al acecho, apuntando con su flecha a Rafael, pero al momento siguiente, Rafael desapareció de su sitio, y apareció detrás del duende, acabando con él de un solo golpe. Otros goblins aparecieron al mismo tiempo. Hande mató a varios con cada golpe. Rafael le dijo que asegurara la seguridad de Brolog primero. La prioridad principal de Brolog era protegerse a sí mismo, pero momentos después, debido a un descuido, un duende se acercó a Brolog. Los otros dos le preguntaron si estaba herido, y ante los reproches de Rafael, Hande se sintió avergonzado. Brolog no entendía por qué, aunque entrenaban juntos, él era el único que era tan débil. No entendía cómo alguien sin talento para la espada podía llegar a ser fuerte. Mientras tanto, en la aldea de los Ghouls, Luan Red estaba entrenando a todos los hombres lagarto, mientras que su líder estaba a punto de volverse loco. Cuando los atormentados hombres lagarto se marcharon, él les dijo educadamente que podían volver si querían más entrenamiento, y los atletas Ghoul también les dieron la bienvenida. Los hombres lagarto pensaron que preferían morir de hambre antes que volver. Él mismo se había sorprendido cuando vio por primera vez a los atletas Ghoul. Normalmente, el entrenamiento daña las fibras musculares, que se fortalecen durante la recuperación. Cuando se acumula la fatiga del sistema nervioso central, el rendimiento disminuye, por lo que es necesario reducir la carga. En la 9ª semana, los Ghouls también sintieron que su progreso se ralentizaba. Al principio pensó que había llegado el momento de reducir la carga de entrenamiento y quiso darles un día libre, pero al día siguiente ocurrió algo milagroso. Los Ghouls crecieron y se hicieron más fuertes. De la noche a la mañana, Hapkeye demostró que se habían convertido en atletas Ghouls con un 8% de grasa corporal. Entonces se dio cuenta de que los atletas Ghouls quizá no necesitaban entrenamiento de descarga, y con los hombres lagarto fuera de juego, se dispuso a llevar a todos a comer. Los atletas Ghouls preguntaron si podían cazar por su cuenta ese día, ya que los Ghouls normales nunca habían derrotado al Clockchecken y se habían estado comiendo la comida que él cazaba. Pero ahora que tenían músculos en el pecho, querían derrotar al pollo Cluck. Al oír esto, se sintió satisfecho, porque eso significaba que tendría más tiempo para entrenar. Pronto, los atletas Ghouls partieron completamente preparados, pero estaban agonizando.
¿Por qué tenían que moverse en esa postura? Sin embargo, Luan estaba muy satisfecho con su postura de zancada, pero una vez que sus fuerzas flaqueaban, sus espaldas se doblaban y la postura se derrumbaba. Les lesionaban así porque carecían de un cartílago fuerte y flexible que les sirviera de apoyo. Luan Red pensó que ojalá tuviera cerca a alguien como su maestro, cuyo cartílago era increíblemente fuerte. Por la noche, una figura solitaria seguía blandiendo su espada, ya que había permitido que un duende se acercara a Brolog. Rapael y Handed no dejaban de disculparse con él. Brolog entendió que era porque era demasiado débil y no podía ganarse su confianza, así que juró hacerse más fuerte, practicando más duro, incluso cuando los demás descansaban. Rapael apareció de repente y le indicó que apretara más fuerte el pulgar e imaginara que cortaba el viento. Brolog se sintió avergonzado y le preguntó si lo había despertado. Rafael sonrió y le dijo que quería que su querido amigo se hiciera más fuerte, así que, aunque Brolog siempre entrenaba en secreto por la noche, fingía no darse cuenta. Entonces, una voz áspera resonó, exigiendo saber qué estaban haciendo los dos a sus espaldas. Brolog explicó que no estaban haciendo nada, solo practicando. De repente, una mano le tapó la boca. Rapael preguntó cómo era posible que el hombre que había puesto a Brolog en peligro tuviera el descaro de aparecer allí. Hande respondió en voz baja que si no descansaban ahora, sus cuerpos reaccionarían más lentamente al día siguiente. Dijo que Brolog necesitaba dormir lo suficiente para que su piel se volviera más blanca y suave. Brolog se sintió preocupado. No entendía por qué sus amigos se peleaban por esas cosas. En ese momento, se oyó un ruido extraño procedente del bosque. Los tres se prepararon rápidamente para la batalla. Era un grupo de hombres lagarto que corrían hacia ellos. Los hombres lagarto se quedaron paralizados por un momento cuando vieron a los tres humanos. Su líder, empapado en sudor, rugió: «No les hagáis caso. Los que vienen detrás nos están alcanzando». Resultó que ellos también huían para salvar sus vidas. Con una multitud oscura y enorme detrás de ellos, eran los antiguos gobernantes de este lugar, los pollos cacareantes. E incluso estos pollos cacareantes corrían presas del pánico, porque detrás de ellos había un grupo de demonios ávidos de proteínas, y sin que Luan Red se diera cuenta, una nueva pirámide energética estaba naciendo silenciosamente. No hacía mucho, Luan Red llevó a los atletas Ghoul a cazar gallinas cacareadoras, pero tenía algunas dudas. ¿Podrían realmente hacerlo? Los músculos del pecho de las gallinas cluecas parecían mucho más grandes que los suyos, y los atletas Ghoul sospechaban que solo eran músculos muertos. Luan Red estalló. ¿Dónde aprendiste esas palabras tan groseras? En ese momento, un pollo cacareante se tambaleó mientras perseguía un insecto, pero dos árboles le bloquearon el paso. El pollo cacareó enfadado y se sacudió con fuerza, y los dos árboles se rompieron bajo la enorme presión. La gallina cacareadora consiguió comerse el insecto. Al ver la escena, los atletas Ghoul se quedaron pensativos. Uno de ellos se volvió hacia un gran árbol y se colocó entre los troncos. Ejercitó su fuerza con ambos brazos, pero los árboles solo se sacudieron ligeramente. Luan Wright le dijo que descansara 3 minutos y lo intentara de nuevo. Después de descansar, el atleta Ghoul lo intentó de nuevo. Esta vez estaba completamente preparado, utilizando hasta la última gota de fuerza que tenía. Pero Luan Wright le dijo al agotado atleta que se detuviera y volviera. Luan Wright no podía entender que el press de banca es un ejercicio multiarticular eficaz, y que las diversas variaciones de flexiones también entrenan los músculos profundos. Entonces, ¿qué era exactamente lo que aún le faltaba? Luego Luan Wright se fijó en las gallinas cacareando y frotándose unas contra otras. Sus alas estaban entrelazadas, como si estuvieran haciendo resistencia entre sí. Luan Wright finalmente lo entendió, porque el entrenamiento del atleta Ghoul seguía mejorando. Había pasado esto por alto. El atleta Ghoul se preguntó si su postura era incorrecta, estimulando el grupo muscular equivocado. Luan Red le dijo que ese no era el problema. Era porque sus músculos se habían acostumbrado a su programa de entrenamiento, por lo que tenían que cambiar de rutina inmediatamente. Entonces Luan Wright ordenó a los atletas Ghouls que se alinearan en 5 filas. Detrás de mí está la máquina de cable. La construyó para añadir variedad a su plan de entrenamiento habitual. Antes de empezar, pidió a todos que aplaudieran 3 veces. A partir de ahora, para entrenar el pecho interior y derrotar a los pollos Cluck, comenzarían con el Cable Fly. Los atletas Ghouls lo elogiaron, diciendo que su jefe siempre resolvía sus problemas. Lord Liu es realmente el mejor. Luan Red les pidió que se callaran para poder explicarles primero que el Cable Fly estimula eficazmente la parte interna del pecho y hace que la forma del pecho sea más definida. El movimiento debe realizarse correctamente para ver resultados, y es un poco difícil para los principiantes.
El primer paso era inclinar el torso hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas. El segundo paso consistía en mantener los brazos ligeramente flexionados y mantenerse firme para estabilizar el torso. El tercer paso consistía en tirar de los cables hacia el centro, empujando ligeramente el pecho hacia afuera y realizando movimientos similares a los de un ala para cruzar hacia adelante. Durante el entrenamiento, se puede ajustar la altura del cable y el ángulo del torso para trabajar diferentes grupos musculares pequeños, pero el tronco debe permanecer estable. Después de explicarles, les dijo que preguntaran si no entendían algún detalle, y preparó varias estaciones para que lo probasen. Los atletas Goals inmediatamente se pelearon por ser los primeros. Querían que sus músculos pectorales explotaran ese día. A Luan siempre le parecían adorables los principiantes. Después de unos días de entrenamiento, su pecho se volvió notablemente más grande. Las gallinas cloqueaban y los miraban sin comprender. Esos músculos pectorales perfectos hicieron que los corazones de las gallinas cacareadoras se aceleraran y una luz dorada comenzó a brillar a su alrededor. Luan Red observó confundido el cambio. A medida que más luz dorada fluía hacia sus cuerpos, sus plumas se volvieron aún más vibrantes. Luan Red se preguntó por qué los pechos de las gallinas volvían a crecer. Los atletas Gould le dijeron a Lord Luke que no se preocupara. Planeaban acabar con todos los pollos Cluck. Las dos especies diferentes se lanzaron una contra otra. En ese momento, el halcón de Luan Red se activó de nuevo y el nombre de las gallinas cambió a Gawkers. Golpearon al atleta Gould volando con un solo golpe. Resultó que cuando el pecho de un pollo Cluck crecía, el individuo también evolucionaba. Si querían evitar que un pollo Cluck evolucionara a Gawkers, tenían que evitar que su pecho creciera demasiado. Mientras tanto, el viejo Gulken acababa de despertar con el aspecto de un viudo solitario, pero disfrutaba bastante de esta sensación de libertad. De repente, su estómago rugió con fuerza. Se quejó de que Lord Liu era perfecto, excepto por sus hábitos alimenticios incompatibles. Durante este tiempo, el viejo rey Gould había aprendido a cocinar piel de pollo frita, porque Luan Wright nunca comía piel de pollo, así que solo el viejo rey Gould podía disfrutar de esta deliciosa comida. En el bosque, los atletas Gould fueron derrotados por los Gawkers. Se preguntaban por qué, a pesar de haber entrenado el pecho y los músculos profundos tal y como les había indicado Lord Blue, seguían sin poder ganar. Los atletas Gould sospechaban que su forma debía de ser incorrecta. Entonces uno gritó que ninguno de ellos lo estaba haciendo bien. Debía haber un problema fundamental que resolver. Luan Red explicó una razón: el esfuerzo que ponían, la duración y la intensidad del entrenamiento no se acercaban ni de lejos a lo que aquellos pollos cluecos habían acumulado a lo largo de toda su vida. Después de solo unos días de entrenamiento intenso, ¿esperaban vencerlos? ¿No sería injusto para ellos? Los atletas Gould se desanimaron. Parece que esos atractivos pectorales no se pueden entrenar en solo 1 o 2 días. Pero Luan Red les dijo que aún había una forma de ganar. Pensad detenidamente en cómo habéis llegado hasta aquí. Durante la caminata con peso, bajo su guía, mantuvieron una forma perfecta de zancada. Estaban agotados, pero su creciente fuerza de voluntad los mantuvo en movimiento. Tu estado mental mejoró, pero aún necesitas un entrenamiento constante. El hecho de que hayas ganado un poco de fuerza no significa que hayas escapado de la debilidad. Debes hacerte más fuerte para deshacerte del título de el más débil. Luan Red les dijo que en la Tierra, entre los levantadores que podían levantar 500 kilogramos, ese era el requisito mínimo. Esa base sólida era la razón por la que podían sacar fuerza. Por eso debían entrenar los fundamentos, sin importar lo cansados que estuvieran. Animados por Luan Red, los atletas Gould se entrenaban sin descanso. Entonces los Goulds lo sintieron, la fuerza surgiendo del suelo a través de sus cuerpos. Luan Red estaba satisfecho. Finalmente comprendió que aunque su pecho no pudiera superar al de ellos, añadir piernas y glúteos fuertes podría cambiar el resultado. Los atletas Goulds utilizaron la fuerza de la parte inferior de su cuerpo y cargaron contra los Gawkers. Luan Red sabía que habían entrenado bien últimamente, así que era hora de mostrar a todos el poder del esfuerzo. Los Gawkers lanzaron una poderosa bofetada, haciéndolos volar de nuevo. Viéndolos alejarse, Luan Red estaba confundido. De repente se dio cuenta de que habían subido hasta allí haciendo zancadas todo el camino. Sus piernas debían de estar como gelatina a esas alturas. Los atletas Gould volando en el aire. Pensé que me había dado cuenta demasiado tarde. Los Gawkers victoriosos levantaron con orgullo su cabeza de pollo. En ese momento se dieron cuenta de que todavía quedaba una persona en pie. Los Gawkers cargaron inmediatamente contra Luan Red. Luan Red se mantuvo firme en su sitio. Levantó la mano y utilizó un remo con mancuernas con un solo brazo contra los Gawkers.
En ese instante, los Gookers vieron toda su vida pasar ante sus ojos, y la última imagen se congeló en la mano de un humano. Luego, los Gookers se convirtieron en una deliciosa olla de sopa de pollo. Luan Reed les dijo a todos que no se culparan. El fracaso es una parte importante del crecimiento. Hoy debían reponer proteínas. Bueno, mañana, los atletas Goals los atraparían personalmente. Luan Reed levantó la pechuga de pollo en su mano, deseando que todos pudieran crecer y hacerse más fuertes. Luego le dijo al que se había comido el muslo que hiciera 300 flexiones antes de volver. Al día siguiente, Luan Reed recordó a los atletas Goals que recordaran lo que les había enseñado ese día y que se mantuvieran a salvo mientras cazaban. Los atletas Goals se preguntaron si Lord Liu no iba a ir con ellos. Luan Reed planeaba terminar primero su propio entrenamiento antes de unirse a ellos, porque creía que completar el entrenamiento diario era más importante que una pelea. Luan Reed les deseó éxito en el desarrollo de sus músculos. El único inconveniente era que la banda de resistencia seguía siendo demasiado ligera. Si lo hubiera sabido antes, habría llamado también al viejo Rey Goal. Hoy, el objetivo de los atletas Goal era trabajar juntos y atrapar 50 pollos Cluck. Por seguridad, se dividieron en 3 equipos y usarían los músculos del pecho para señalar el peligro. Tras la discusión, comenzaron oficialmente los días alegres y caóticos de los novatos del fitness. Mientras tanto, los 3 espadachines finalmente encontraron el esqueleto del pollo Quen, muerto hacía mucho tiempo. Sin ver el cráneo, Hande supuso que el pollo Quen había muerto instantáneamente por un poderoso hechizo. Brolock se preguntó si se trataba de un golpe mortal que ni siquiera el pollo Quen podía soportar. ¿No sería eso del mismo nivel que el gran mago del reino? Y añadió, ¿era realmente algo en lo que podían intervenir? Rapael y Hande dijeron al unísono, no tienes por qué preocuparte, no dejarán que te hagan daño. En ese momento, el suelo comenzó a temblar de repente. Los 3 espadachines desenvainaron rápidamente sus espadas preparándose para la batalla. Apareció un grupo de pollos cacareando, seguido inmediatamente por un grupo de atletas Goal. También vieron a los humanos. Al ver criaturas desconocidas, Rapael y Andar se apresuraron a proteger a Brolock. Brolock se sintió molesto y quería que se mantuvieran más alejados. No necesitaba eso. Los atletas Goal también se detuvieron porque habían oído que los humanos eran una raza cruel y sanguinaria y no sabían cómo actuarían estos humanos. Lanzarse a la lucha en ese momento era demasiado peligroso. Los músculos del pecho del atleta Goal comenzaron a vibrar. Brolock se preguntó qué tipo de truco estaban tratando de hacer. En realidad, los atletas Goals estaban tratando de llamar a los otros 2 equipos para reducir el riesgo. Sus músculos pectorales podían resonar con los de sus compañeros de equipo para enviar una señal de reunión, pero al mismo tiempo, los músculos pectorales de los pollos cacareantes también se hicieron más grandes. Las gallinas cacareadoras evolucionaron, una vez más, hasta convertirse en Gookers. Brolock sabía que la fuerza de combate de los Gookers podía rivalizar con la de un dragón de 2 patas. Cargaron directamente contra los atletas Goal. Los atletas, cuyos pechos aún vibraban, se sintieron avergonzados por no haber parado justo en ese momento. En ese momento, llegaron los capitanes de los otros 2 equipos. Sonrieron con confianza, diciendo que no llegaban tarde. Los atletas Goal estaban listos. Este movimiento era algo que habían aprendido de Luan. En aquel entonces, él se esforzaba por levantar una barra, y Luan Reed le recordó que su postura no era la correcta. Cuando no puedes entrenar con la postura adecuada, lo mejor es pedir ayuda a alguien más fuerte. Pero si quieres sentir tu propia fuerza de vez en cuando de forma segura, ¿qué debes hacer? Este era el secreto de culturismo de los atletas Goals, llamado Bench Press Sparring. No te preocupes por lo que hay detrás de ti. Simplemente avanza. Utiliza hasta la última fibra muscular al final del rango, y deja que los pequeños Gookers sientan el poder de sus resonantes músculos pectorales gigantes. Los pequeños Gookers se vieron en desventaja por un momento. Justo cuando los atletas estaban emocionados porque el movimiento estaba funcionando, se produjo un accidente. Uno de los atletas quedó aislado. Murmuró que, aunque no podía encontrar a nadie que le ayudara, seguía agradeciendo el cariño de todos durante ese tiempo. Su compañero de equipo gritó con dolor. No, 0,3 segundos es el tiempo que necesitan los seres humanos para juzgar la amistad o la hostilidad cuando conocen a alguien desde el primer encuentro hasta ahora. Habían pasado un total de 486 segundos. Este fue el momento en que los 3 espadachines sintieron plenamente la resonancia en lo más profundo de los músculos del pecho del atleta Goal, sintiendo por completo ese eco interior. Pero, por desgracia, esa resonancia también se extendió al pecho de los Gookers, y volvió a evolucionar.
Los tres espadachines no tenían ni idea de qué era esa criatura. Su tamaño ya se acercaba al de un dragón. La leyenda dice que los verdaderos dragones existían en la antigüedad, y que los dragones de entonces estaban obsesionados con el honor para evitar que sus descendientes los superaran. Tomaron una decisión extrema dividiendo su poder en dos líneas, formando lo que ahora se conoce como el clan de los dragones y la familia de pollos Quen. Aunque la criatura que tenían ante ellos no era un verdadero dragón, su enorme tamaño emocionó a Rapael y a Handed. Estaba seguro de que esto finalmente ganaría la aprobación de su maestro. En ese momento, Luan se sintió preocupado. Aunque los cuerpos de los novatos se desarrollan rápidamente durante el periodo de bienestar, en comparación con el atleta Ghoul, su propio pecho realmente se sentía un poco escaso. Pero, aún así, Luan seguía pensando que los novatos eran adorables, entrenando con tanta dedicación. Habían pasado 3 meses. Al principio eran unos llorones, e incluso necesitaban instrucciones paso a paso para moverse. Incluso cuando tenían pensamientos de rendirse, estos se desvanecían al instante. Aguantaron con fuerza de voluntad hasta ahora, y ni uno solo abandonó. Claramente, los que se estaban haciendo más fuertes eran esos mocosos. Sin embargo, Luan se sentía genuinamente feliz. Hoy echaba especialmente de menos la ayuda de mi maestro. De repente, Luan Red recordó que su maestro también había desaparecido a su edad, y un pensamiento irrumpió en su mente. En ese momento, un atleta Ghoul se apresuró a buscar a Lu Daran. Le explicó su situación actual. Si esto continuaba, todos podrían morir. Luan se puso en marcha y preguntó dónde estaban todos. Siguiendo la dirección que señalaba el dedo del atleta Ghoul, el antepasado del fitness emitió una advertencia al detectar un poder que excedía el rango de la habilidad física de combate. El sistema desactivaría la habilidad física de combate. Luan Red estalló de furia. Esos malditos pollos se atrevieron a tocar a mis hijos. Comenzó a cargar energía en sus piernas, y saltó explosivamente desde donde estaba, al mismo tiempo que Rapael y Hande eran rechazados paso a paso. Justo cuando el ataque de los gigantes Gokers estaba a punto de estrellarse, los atletas Ghoul desataron la técnica secreta final de su método de culturismo. Formaron una formación de apoyo combinada, y el ataque del gigante Goker fue bloqueado con éxito por los atletas Ghoul, pero no pudieron aguantar mucho más, deseando que Lu Daran llegara antes de caer. Pronto, la formación de los atletas se rompió, pero, cruelmente, la tragedia siempre llega. Un día, el Goker gigante levantó su brazo hacia ellos. Justo cuando el ataque estaba a punto de caer, un poderoso golpe descendió del cielo y aplastó al Goker gigante. Los atletas Ghouls victoriaron. Lu Daran realmente no llegó tarde, pero cuando el polvo se disipó, en realidad era el viejo rey Ghoul quien estaba allí de pie. Los atletas Ghoul estaban completamente confundidos. Entonces, un fuerte estruendo resonó no muy lejos. A medida que el polvo se dispersaba, la figura de Luan Red emergió de él. Resulta que salté al lugar equivocado. Una gran cantidad de gigantescos Gokers rodeaban al viejo rey Ghoul. Handed observó aquel ataque de largo alcance de antes. Su poder era realmente impresionante. Un atleta Ghoul les dijo a los 3 espadachines que observaran la situación. Es el segundo más fuerte de su aldea de Ghouls, el viejo rey Ghoul. Los gigantes intercambiaron algún tipo de señal, y luego dirigieron su mirada hacia el viejo rey Ghoul. El viejo rey Ghoul se burló. ¿Acaso creían que vendría aquí sin prepararse? Los atletas Ghouls le dijeron emocionados al viejo rey Ghoul que aplastara a esos tipos contra el suelo. El viejo rey Ghoul rugió que había enfurecido a todo el grupo. Así que, por favor, saquea a Aaron, date prisa y sal a acabar con ellos. Los atletas Ghoul se sintieron avergonzados al instante. El viejo rey Ghoul se quedó estupefacto, porque realmente no había preparado nada. 6 horas antes, el viejo rey Ghoul estaba desconcertado porque la caza estaba tardando tanto, y cómo se estaban quedando sin comida. Planeó ir a buscar a los atletas Ghoul. Como el pollo Queen estaba muerto, el viejo rey Ghoul pensó que no habría peligro, pero, inesperadamente, acabó sucediendo algo así. El viejo rey Ghoul oyó los gritos de los atletas Ghoul. Creía que solo él y Lu Daran tenían derecho a intimidar a los atletas Ghoul. Nadie más estaba cualificado para tocar a sus subordinados. El viejo rey Ghoul no se unió al entrenamiento de culturismo como los demás, pero, aún así, su estatus nunca disminuyó. No porque su fuerza superara a la de los atletas Ghoul entrenados, ni porque la ley de la selva hubiera cambiado. La razón era solo una. El viejo rey Ghoul tenía que seguir activando su habilidad solo para ajustar el peso de la placa que Lu Daran requería, y sin darse cuenta, había acumulado su habilidad de escudo pesado hasta el nivel máximo. Primero utilizó el escudo pesado veces 1 corte 10 para aligerar la roca gigante.
Luego levantó la roca y la lanzó contra el Gawker gigante. Después de eso, el viejo rey Ghoul volvió a usar escudo pesado por 10. Y la roca, con 10 veces su peso, aplastó con éxito al Gawker gigante, pero sin preparación previa. Este tipo de ataque solo se podía usar una vez. Al ver al enorme Gawker gigante, el viejo rey Ghoul sintió que estaban condenados. Entonces fue golpeado por el Gawker gigante. El atleta Ghoul lo vio y supo que esta vez estaban realmente acabados. Brolock se disculpó con los otros dos, diciendo que siempre les aguaba las bromas. Raphael y Handed Series le dijeron que no estaban bromeando. Brolock suspiró al final. Todavía querían burlarse de él. Pensó que tal vez, después de reencarnarse en otro mundo, seguiría echando de menos estos momentos, pasar este último momento con sus amigos. Brolock no se sentía solo en absoluto. Los atletas Ghoul también tenían la intención de usar hasta la última célula muscular, trabajándola con toda su fuerza hasta exprimirla al máximo. Agradecieron a Lou Darren por su orientación durante este tiempo, aunque el entrenamiento fue extremadamente duro. Permitió a todos saborear lo que era la verdadera fuerza. Si hay otra vida, por favor, entrénelos de nuevo. Los 3 espadachines cargaron contra el rebaño junto con los atletas Ghoul. Mientras tanto, Luan Wright observaba en silencio al viejo rey Ghoul que había sido derribado hasta él. Le rogó a Lou Darren que salvara a sus subordinados. Los músculos del pecho de Lou Hanred comenzaron a temblar violentamente. El antepasado Fitness detectó una sobrecarga emocional en la habilidad, calma bajo presión, y canceló su activación. Justo cuando los atletas Ghoul estaban listos para luchar con sus vidas, el rebaño de repente pasó corriendo junto a ellos en otra dirección. Los músculos del pecho de Lou Hanred seguían temblando violentamente, y la manada atraída por los residentes se reunió aquí. Estaban confundidos, sin saber qué estaba pasando, mientras Lou Hanred miraba con ira ardiente a los gigantescos Gawkers que tenía ante sí. El antepasado del Fitness confirmó su intención. La presión del Comodoro se suspendería durante 24 horas. Hace solo unos momentos, cuando el Gawker gigante salió corriendo hacia la distancia, los Ghoul se prepararon inmediatamente para seguirlo. La frecuencia de la vibración del pecho les indicaba que Lou Darren debía estar allí. Brolock, sin embargo, estaba confundido. ¿Quién es Lou Darren? El líder del escuadrón. Se inclinó para explicarle que era su maestro y su capitán. Sus estrías musculares eran más claras que las de nadie. En pocas palabras, su nuevo rey Ghoul era Lou Darren, y al lado de Lou Hanred, el Gawker gigante miraba su pecho con un hambre voraz. Al momento siguiente lanzaron su ataque. Unos pectorales tan perfectos solo podían pertenecer a sus cuerpos, pero Lou Hanred simplemente dio un ligero golpecito, y el cuerpo del gigante se hundió hacia adentro. Al segundo siguiente, salió volando directamente hacia el cielo. Toda la manada quedó conmocionada. ¿Qué tipo de fuerza en el pecho era esa? Al momento siguiente, sus miradas ardían aún más, como si ya hubieran reclamado los pectorales de Lou Hanred, y entonces sus enormes cuerpos desaparecieron de la vista. Al instante siguiente, aparecieron en el aire, girando violentamente. Habían utilizado una técnica de fusión del alma marcial, y luego sus 2 garras gigantes pisotearon a Luan. Lou Hanred quedó aplastado contra el suelo por 2 gigantescos Gawkers. ¿Había funcionado? Los 2 monstruos se miraron con incertidumbre, pero al instante siguiente se quedaron paralizados. Como Luan Wright sostenía sus garras gigantes con pura fuerza, los gigantescos Gawkers rompieron en un sudor frío. ¿Qué tipo de fuerza divina era esta? Justo cuando Luan Wright estaba a punto de salir disparado del suelo, los gigantescos Gawkers rugieron de repente, y varios Gawkers gigantes más extendieron sus garras. Luan Wright fue presionado de nuevo bajo tierra, justo cuando pensaban que habían tenido éxito. De repente se produjo una explosión, y Luan Wright salió disparado cargando contra uno de los gigantes. Al instante siguiente, con una ligera patada, el gigante Gawker cayó y no pudo levantarse. Los Gawkers gigantes restantes entraron en pánico. El pecho de este humano era más de lo que podían desear. En ese momento, la voz de Lou Hanred resonó para que el clan Kluk desarrollara sus músculos a través de la formación del pecho. Así que utilizó la misma formación de pecho para llamar la atención de los gigantes Gawkers. Al oír esto, los gigantes Gawkers rompieron a sudar frío al instante, llenos de remordimiento. Este hombre no solo era musculoso, en realidad tenía una mente profundamente aterradora, pero Lou Hanred no quería perder más tiempo hablando. Saltó directamente al aire, y golpeó con fuerza con el puño la cabeza de un Gawker gigante. En un instante, la criatura se derrumbó en el suelo. En ese momento, los músculos de Lou Hanred comenzaron a hincharse violentamente, y al segundo siguiente, juntó las manos y las balanceó hacia adelante, enviando a innumerables Gawkers gigantes volando directamente hacia el cielo.
que cayeron uno tras otro. Los Gokers gigantes miraron al hombre que tenían delante con los ojos llenos de terror. Si tuvieran otra oportunidad, nunca volverían a provocarlo. Entonces, Lu Hanre levantó de repente un árbol que había a su lado, y saltó sobre los cuerpos de los gigantes, realizando varias maniobras giratorias en Madeira, antes de lanzar su característico tríceps por encima de la cabeza, golpeando brutalmente con la estaca de madera a la multitud de gigantes, dejando inconsciente a otro más. La escena fue presenciada por los atletas Ghoul y los 3 espadachines. Sus rostros se quedaron paralizados por la sorpresa. Incluso los gigantescos Gokers, parecidos a dragones, temblaron ante él. ¿Era realmente una especie de semibestia? La batalla de Lu Hanre aún no había terminado, pero por dentro se sentía cada vez más ansioso. Había utilizado el super salto para llegar hasta allí, y ahora su parte inferior del cuerpo se estaba debilitando. Si se rendía aquí, no podría enfrentarse al viejo rey Ghoul que ajustaba sus pesas de entrenamiento. Sin otra opción, tuvo que apostarlo todo en un último movimiento para acabar con todos los gigantes de una vez. Inmediatamente ordenó al antepasado del fitness que liberara todas las restricciones, y gritó: Press de banca primer M. Advertencia. La parte inferior del cuerpo ya no puede soportar la masa muscular de la parte superior. La parte superior del cuerpo debe entrar en modo de aislamiento inmediatamente. La parte inferior del cuerpo no puede mantener la estabilidad muscular. Quiero decir, no. La parte superior del cuerpo debe entrar en modo de aislamiento inmediatamente. Justo cuando sus músculos estaban a punto de colapsar, innumerables manos aparecieron en su amplia espalda. Se dio la vuelta sorprendido. Todos los atletas Ghoul habían llegado sin que él se diera cuenta, y le sonreían. Él siempre los había apoyado. Ahora era su turno de apoyarlo. En ese momento, Luan Wright sonrió y dejó que los gigantescos Gokers fueran testigos de la fuerza de su maestro y sus discípulos unidos. Movió la mano hacia adelante, y los gigantes Gokers se derrumbaron. Inmediatamente después de la batalla, todos cayeron al suelo, exhaustos, excepto Lu Hanre, que sonrió con satisfacción. El entrenamiento de hoy había sido perfecto. Después de que el grupo de Lu Hanre acabara con los gigantes Gokers, esbozó una amplia sonrisa. La venganza está hecha, viejo rey Ghoul. Ahora puedes descansar tranquilo. Te echaré de menos. Escuchando que los Ghoul cercanos susurraban entre ellos. Para ser sinceros, antes de que llegara Lord Lu Hanre, era bastante cruel con nosotros, pero después de someterse, ha estado bien. La última vez incluso me cocinó pollo Gugu. A partir de ahora, tenemos que cuidar bien de su esposa e hijas. Antes de que terminaran sus susurros, Luan Wright frunció el ceño de repente, sin el viejo rey Ghoul que ajustaba sus pesas de entrenamiento. Ahora, su mirada se dirigió hacia los Ghouls que charlaban animadamente. Los que hablaban con grandilocuencia se quedaron paralizados y temblorosos al darse la vuelta, fingiendo no haber oído nada. Esas criaturas desagradecidas. Luan apretó los dientes. Espera a que volvamos y verás cómo te entreno a medias. Justo entonces, una figura se dejó caer a su lado. Luan Red la miró, confundido. ¿Podía un Ghoul morir y volver a convertirse en fantasma? El viejo Ghoul King se rascó la cabeza con torpeza. No estoy muerto. Solo le dejé todo al señor Luan Wright, así que me eché una siesta. Sus palabras hicieron que el grupo estallara de alegría al instante. Se lanzaron hacia él como balas de cañón, y al segundo siguiente lo aplastaron contra el suelo, haciéndole gritar de dolor. Luan Wright no pudo evitar sonreír también. Parecía que ya no tenía que preocuparse por perder su regulador de peso. La escena cambió a la isla de Willan, Nación Blanca. Los 3 espadachines ya habían informado al conde de todos los acontecimientos del frente sin omitir ni una palabra. El conde frunció profundamente el ceño. Los ghouls en sí mismos no eran una gran amenaza, pero ese semihumano era peligroso, ya que había derrotado al pollo Queen él solo, y otras tribus hambrientas acechaban en el territorio. Esto era un problema, suspiró profundamente. Necesitaba un plan para lidiar con ese hombre. El joven general a su lado, confundido, preguntó, pero, ¿dónde está Block? ¿No eran ustedes 3 tan amigos que compartían el mismo pañal durante todo el día? Las palabras golpearon a los dos como una flecha. Las lágrimas brotaron al instante. Block fue secuestrado por ese semihumano. Antes, Lu Hanre había reconocido al instante que Block era el material perfecto para entrenar e insistió en llevárselo. Los dos, naturalmente, se negaron y atacaron a Luan Wright en el acto, pero sus ataques eran como los puñetazos de unas niñas pequeñas. La gran espada de Andade, de la que estaba tan orgulloso, fue atrapada sin esfuerzo por Luan Wright sin siquiera girar la cabeza. No podíamos vencerlo, solo podíamos ver cómo Block se marchaba con él. Pensar en ello les hacía llorar aún más. Maestro, por favor,
Rescate a Block de ese monstruo. El conde giró la cabeza sorprendido. Entrenamiento de fuerza. Sé poco al respecto, pero he oído decir que es un tipo de magia oscura. Ese soldado es digno de lástima. Sí, pero no podemos iniciar una guerra tan a la ligera. Luego miró al general. Tu maestro no es alguien que se deje llevar por sus sentimientos personales. Pero antes de que terminara, un estruendo atronador sacudió el suelo. El aura de la general brilló como una espada, con sus ojos afilados como el acero. Atrévete a provocarme. Todas las unidades, prepárense para la guerra. El conde extendió débilmente la mano. General, por favor, no actúe por emoción. Las emociones, y una mierda. El general espetó. Cualquiera que toque a mi discípulo me toca a mí, y tocarme a mí es cruzar la línea. El conde se quedó paralizado y retiró la mano en silencio. Sin decir otra palabra, la general se dio la vuelta y ordenó a los dos que la siguieran hacia la mina Owly, donde hoy pondría orden en la disciplina. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de los Ghouls, Luan estaba listo para comenzar un nuevo día de entrenamiento. Como Block se une hoy, comenzaremos revisando las sentadillas. Block parecía completamente perdido. ¿Qué es una sentadilla? Luhan Red le dedicó al instante una cálida sonrisa. No pasa nada si no lo sabes. Ven aquí, te enseñaré. La sentadilla es la base para soportar cargas de forma estable y el mejor movimiento para fortalecer los cuádriceps. Mientras hablaba, le puso una mano en el hombro a Block. Intenta hacer una sentadilla. Block tembló mientras se agachaba. Miró fijamente sin comprender. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Luan Wright le explicó pacientemente, te pones en cuclillas y te levantas. Entrenamos mientras levantamos pesas, por lo que tu postura debe permanecer estable para evitar lesiones. Separa los pies a la anchura de las caderas, las rodillas alineadas con los dedos de los pies. Usa las caderas y las rodillas para descender. Luego empuja con las piernas y las caderas para volver a levantarte. Block siguió los movimientos una vez y Luan inmediatamente le dio el visto bueno por su primer intento. Impresionante. ¿Qué entrenabas antes? Block se sonrojó. Solo un poco de esgrima. Entonces prueba otra sentadilla. Luhan Red cogió la barra. Mantén el tronco firme. ¿Puedes levantar las manos hasta los trapecios? Voy a colocar la barra. Manténlo firme. Esto no es ligero. Block apenas asintió antes de que la barra cayera sobre sus hombros. El peso era como una montaña. Le quitó todo el color de la cara y casi se derrumba. No rompas la postura. Levántate lentamente. Luhan Red le avisó a tiempo. Block apretó los dientes, con el rostro rojo como el fuego, utilizando cada gramo de fuerza para levantarse. Luhan Red le quitó la barra inmediatamente y los ghouls que los rodeaban estallaron en vítores y aplausos. Nada mal. No me extraña que practiques la esgrima mucho mejor que el resto de nosotros. Luhan Red miró a Block con evidente satisfacción. Su fuerza ya había llegado al límite, pero aún así mantuvo una postura perfecta. Sin duda, un gran material para el entrenamiento de fuerza. Mi juicio es impecable. Luego se volvió hacia Block. Estás entrenando conmigo porque quieres ser tan fuerte como tus amigos, ¿verdad? Block apretó los puños, con los ojos ardientes. Quiero ser tan fuerte como ellos, pero Luan Red suspiró suavemente. Por desgracia, no puedes llegar a ser como ellos. La luz en los ojos de Block se apagó al instante. Así que todos piensan lo mismo. Sé que solo soy un chico normal. Por mucho que me esfuerce, no puedo estar a la altura de los genios. Pero, aún así, gracias por entrenarme. Antes de que terminara, Luan Red lo interrumpió. Lo que quiero decir es que te harás más fuerte en otro campo, tan fuerte que nunca volverás a envidiar su destreza con la espada. A mis ojos, tienes el mejor talento. Block levantó la cabeza bruscamente, con lágrimas en los ojos, y luego rompió a llorar. Tú eres el primero, aparte de mis amigos, que cree en mí. Luhan Red le dio una palmada en el hombro. Deja de llorar. Llorar quema músculo. Y sin que Luan Wright se diera cuenta, su habilidad Hapkey avanzó silenciosamente al nivel 3. A la mañana siguiente, Luhan Red trajo un montón de pollitos. Su explicación fue sencilla. No podemos depender de la caza para siempre. Las pechugas de pollo de esta montaña se acabarán tarde o temprano. Mientras aún haya comida disponible, intentemos ser autosuficientes. El viejo rey Ghoul observaba nervioso a los pollitos que piaban. Los pollitos crecen rápido y no son difíciles de criar. Pero en la mina Owly no hay muchos monstruos que puedan vencerlos. Ahora somos más fuertes que ellos, pero si algún día evolucionan, nadie excepto Lord Luhan Red podrá detenerlos. La mirada de Luhan Red se volvió fría al instante. No puedo hacerlo. El viejo rey Ghoul tragó saliva con dificultad. ¿Se supone que debo ser capaz de hacerlo? Pero al ver la cara de Luhan Red, que claramente decía, di que no y morirás, tembló y respondió, yo puedo hacerlo. Luhan Red se echó a reír.
Ese es el espíritu. ¿Por qué te rindes? Casi pierdo la fe en ti. Pronto, el campo de entrenamiento volvió a resonar con gritos mientras todos se reunían alrededor de la barra, concentrándose en la fuerza de sus cuádriceps. El viejo Rey Ghoul se situó junto a Block, utilizando su habilidad para ajustarle el peso. Luan Red observaba la escena con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Enseñar a los principiantes era realmente un placer. De repente, un estruendo atronador rompió la calma del campo de entrenamiento. La onda expansiva lanzó por los aires a los ghouls cercanos, que rodaron por todas partes. Las barras pueden explotar. El viejo Rey Ghoul estaba igualmente confundido. Nunca había oído hablar de eso. En ese momento, una figura se interpuso ante él, con sus ojos helados fijos en él. Así que tú eres el monstruo que secuestró a mi discípulo. El viejo Rey Ghoul rompió a sudar frío, agitando las manos frenéticamente. Malentendido, total malentendido. Yo soy el que ha sido sustituido. El general lo interrumpió con impaciencia. Menos tonterías, solo responde sí o no. Antes de que pudiera reaccionar, su espada se abatió con un feroz golpe. El polvo estalló, excavando una profunda zanja donde antes se encontraba, pero en lugar de alegría, la irritación se extendió por el rostro del general, porque su espada había sido detenida por una sola mano. Luan Red bloqueó el golpe con un brazo, con expresión sombría. Ni siquiera los perros callejeros se atreven a interrumpir mi entrenamiento. Tienes agallas. Ambos corazones temblaron violentamente. La general estaba sorprendida de que un semihumano pudiera bloquear su espada con carne y hueso. Luan Red miró la delgada línea de sangre en su brazo, atónito. Esta Anye tiene algo de habilidad. De hecho, me hizo sangrar. Justo cuando permanecían inmóviles, dos voces urgentes llamaron detrás de su maestro. Él es quien se llevó a Block. Rafael y su compañero, Hande, miraron a Block en la distancia, y las lágrimas brotaron instantáneamente. Sin Block, habían perdido el apetito, no podían dormir y vivían en la miseria. El general miró a Block, luego a Luan Red, y rápidamente le explicó todo lo que había sucedido. Luan levantó una ceja en el Block. Ella es realmente tu maestra, así que ya tienes un entrenador, ¿no te basta? El Block tartamudeó, incapaz de formar una frase completa. Yo solo sentí que el fitness es más interesante que el manejo de la espada, ¿verdad? Luan Red lo interrumpió. Para decirlo honestamente, no hay nada de qué avergonzarse. Block respiró hondo, como si estuviera tomando una gran decisión. Se inclinó profundamente ante el maestro general. Lo siento, me gusta más el fitness que el manejo de la espada. Ahora, siento haberte hecho venir hasta aquí, pero tengo un nuevo maestro. El general escuchó con calma y, de repente sonrió. Un momento después, su aura volvió a surgir. Dado que mi discípulo ha elegido mal a su maestro, debo corregirlo. Se lanzó hacia adelante, desatando su técnica definitiva. El monje desenvainó la espada. Lu levantó las manos, agudizó la mirada y al instante adoptó una postura de culturista. Los músculos se hincharon, las venas se hincharon. Al segundo siguiente, la espada de la general se estrelló contra su brazo. Ella esperaba la victoria, pero sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. La hoja solo dejó un rasguño. Un cuerpo tan fuerte no debería existir. Se volvió hacia Block. ¿Quieres que tu cuerpo sea así? Block asintió con fuerza, con admiración brillando en sus ojos. El general suspiró con impotencia. Está bien, entonces lucharé contra ti. Huyen tendrá derecho a quedarse con Block, lo que significa que su método de entrenamiento es superior. Pero Luan Red negó con la cabeza. Tía, no lo entiendes. El fitness no es un arte marcial. Es una forma de quemar y refinar el carácter. Ella replicó. Entonces, ¿atrapar a esa cocatrice no fue para luchar? Luan Red respondió con calma. Eso fue para sobrevivir. Por las proteínas. Yo lucho solo para sobrevivir. El general se burló. Entonces el fitness es solo un método de entrenamiento inútil. Esas palabras encendieron al instante la ira de Luan Red. Ella hizo un gesto de desprecio con la mano. Sé que estás enfadado, pero contrólate. ¿De qué sirve quemarte y desafiarte a ti mismo? En pocas palabras, el fitness es una basura. En el momento en que pronunció esas palabras, una luz cegadora brotó del cuerpo de Luan Red. De su interior emergió una figura más alta y fuerte, con músculos afilados como el acero tallado, cada centímetro irradiando una potencia explosiva. Solo la presión hizo que todos contuvieran la respiración. Sus ojos eran tan agudos como los de un halcón. Te mostraré lo que significa el verdadero fitness. Mensaje del sistema, modo de combate activado, físico musculoso y forma alta habilitados. Los ghouls forman una fila y comen melón en silencio. ¿Quién crees que es más fuerte, Lord Luan Red o esa mujer humana? Un ghoul se burló. ¿No ves la diferencia de tamaño?
paró Lord Luan Red. Esa mujer ni siquiera cuenta como oponente. Paró Block lo interrumpió. Su rostro estaba muy serio. Mi maestro es uno de los 10 más poderosos de este continente. No puedes juzgarla solo por su tamaño. Mientras tanto, Luan Red miraba confundido los números que mostraba Hapkeye. Peso 67,2, músculo esquelético 32,7, grasa corporal 9,2, porcentaje de grasa corporal 13,6%, con tan poco músculo. ¿Cómo consiguió herirme? Antes de que pudiera averiguarlo, la voz del general volvió a sonar. Dime, ¿qué tipo de artes marciales puedes practicar con tu entrenamiento físico? Pero antes de que Luan Red pudiera responder, el espacio a su alrededor se retorció violentamente. En el segundo siguiente, ella apareció sobre él, lanzando un feroz ataque. Luan Red bloqueó cada golpe con los brazos, lo que hizo que el general se maravillara en secreto de su monstruosa fuerza, pero sus ataques no cesaron. Ella siguió presionando, como subhumana que eres. Tengo algunos consejos que darte, dijo mientras atacaba, dejando a Luan sin palabras. ¿Quién habla tanto durante una pelea? ¿Sabes por qué? Aunque tu cuerpo parece tan humano, ¿sigo llamándote subhumano? Luan Red respondió secamente, sin mostrar curiosidad. Lanzó un puñetazo enorme, del tamaño de un saco de arena, hacia ella, pero la general lo esquivó en el aire, y su voz resonó desde arriba porque el maná rojo está aumentando a tu alrededor. Ella se retorció en el aire. Cuanto más cerca se está de la raza demoníaca, más rojo se vuelve el maná. En tu estilo de combate, los humanos no tienen la capacidad de transformar sus cuerpos con eso. Ella se lanzó hacia él de nuevo. Su impacto destrozó el suelo al instante, pero Luan Rate lo esquivó utilizando su movimiento característico, la máquina de prensa de piernas hacia arriba. Al momento siguiente, rodó en el aire y aterrizó con firmeza. Su rostro estaba lleno de ira. Los cuerpos cambian con el esfuerzo. Ni siquiera sabes ese hecho básico. La general sacudió la cabeza. Solo seres como tú pueden usar esas habilidades. Los humanos dependen de la esgrima y el maná. Entonces, su aura explotó una vez más. La técnica secreta, bosque de espadas. Con eso, volvió a enfundar su espada, pero en el momento en que encajó en su sitio, innumerables espadas se materializaron alrededor de Luan. Con un sudor frío recorriendo su espalda, la voz de la general resonó de nuevo. Los humanos reponen la fuerza que les falta antes de un duelo. Tan pronto como terminó, innumerables sombras de espadas se precipitaron hacia Luan Red, enfrentándose a ataques tan densos que no pudo esquivarlos en absoluto. Enseñar fitness no tiene sentido. Ahora entiendes lo que quería decir antes. Para los humanos, el entrenamiento, el cuerpo es basura. Incluso si calculas cómo vencerme, nunca superarás a alguien que estudia el arte de la espada. Todos los días, el general miraba al caído Luan Red como si fuera basura. Luan Red yacía en el suelo y se levantaba lentamente. ¿Tus oponentes nunca mejoran? ¿Sabes cuánto más fuerte será mañana la persona con la que luchas hoy? El general sonrió con frialdad. ¿Por qué preocuparse por eso? Como lo conocí hoy, no dejaré que vea el sol mañana. Su aura volvió a surgir, activando su bosque de arte con la espada. Hablades. En el segundo siguiente, Luan resaltó. Sus músculos se hincharon. Al instante, había activado la pose de culturismo frontal, doble bíceps. Los ataques del general siguieron, pero el rostro de Luan Red mostraba puro desafío. Para aquellos que entrenan sus cuerpos, sin importar el lugar o el momento, siempre derrotamos a la versión de nosotros mismos de ayer. Entonces desató su técnica secreta, 10 repeticiones, lo que significa una serie de entrenamiento de 10 repeticiones. Tan pronto como la utilizó, su físico siguió expandiéndose, haciéndose cada vez más grande. Ahora me toca enseñarte a ti, anciana. Mientras tanto, en el lado del blog, llegaron Rapael y Hande. Sus rostros estaban llenos de vacilación y vergüenza. Solo querían ver a Block cuanto antes, así que trajeron a su maestro con ellos, sin esperar que las cosas se complicaran tanto. Al encontrarnos así, debes pensar que somos unos idiotas, ¿verdad? Block los miró sin comprender. ¿Por qué iba a odaros por eso? Pero Rapael y Hande insistieron en que lo presionaron, obligándolo a dejarlos. Block negó con la cabeza. Vine aquí porque quería aprender fitness. Cuando termine, volveré. Lord Luan Red ya ha dado su consentimiento. Al oír esto, los dos revivieron al instante, dejando a Block confundido. ¿Ayuda el entrenamiento con la espada a cambiar las expresiones faciales? Pero a ellos no les importaba lo que él pensara y le preguntaron qué tipo de entrenamiento estaba aprendiendo. Andar también dijo que quería probar el fitness. Block negó con la cabeza. Todavía era nuevo. Luego miró al viejo Ghoul King. ¿Puedes ayudarme? El viejo rey Ghoul asintió inmediatamente. Probablemente pueda.
Block sonrió alegremente y preguntó a los dos, ¿recordáis lo que nuestro maestro dijo que era lo más importante cuando aprendimos por primera vez el manejo de la espada? Rafael levantó el brazo de inmediato. La fuerza de la parte inferior del cuerpo. Correcta. Y el ejercicio que estamos aprendiendo ahora también se basa en la parte inferior del cuerpo, concretamente en esta parte, la sentadilla, que entrena los cuádriceps. Lord Luan Red dijo que, para empezar, era mejor una forma sencilla y segura, pero para hacerlo más divertido, Block añadió más peso a la barra. El viejo Guoken entró en pánico, empezando con tanto peso. ¿De verdad sois tan hermanos que compartís un pañal? Pero Brolock simplemente sonrió, como si estuviera viendo un espectáculo, y dijo que estaba bien. Él los apoyaría desde atrás. Mientras tanto, en el lado de Luan Wei, el general aguantaba sus puñetazos uno tras otro. Cada golpe tenía un ritmo constante. Y lo que es más importante, Luan Wei contaba en voz alta con cada puñetazo. 1, 2, 3, 4. Lo que enfurecía al general. Si quieres golpearme, golpéame. ¿Por qué me avisas? ¿Por qué te contienes? Pero Luan Wei negó con la cabeza, diciendo que no se estaba conteniendo en absoluto. Justo cuando el general estaba a punto de seguir regañándolo, las voces de Rafael y Andade llegaron desde un lado. El general miró confundido, y al momento siguiente, se sonrojó. Rafael y Andade se habían quitado las camisetas, dejando al descubierto los músculos de su torso. La escena hizo que la guerrera Anye se sintiera avergonzada y emocionada a la vez. Quería apartar la mirada, pero simplemente no podía. ¿Qué tipo de entrenamiento es ese y por qué es tan agradable a la vista? El viejo rey fantasma respondió, son sentadillas fallidas. Es un movimiento de entrenamiento físico, pero hacerlo así les provocará lesiones. En ese momento, la general ya no tenía la arrogancia de antes. Creo que puedo añadir el fitness a mi rutina de entrenamiento. Al oír esto, Luan salió del modo de combate, pero aún así expresó su curiosidad. Entonces, en tu opinión, ¿qué es exactamente el fitness? El general respondió, por supuesto, es quemar la pasión pegajosa y ver a la gente empapada en sudor disfrutando de verdad. Y así, los dos llegaron a un entendimiento mutuo a través del fitness. Pronto, todos emprendieron su viaje hacia la Nación Blanca, pero los ojos de Lu Hanshui se fijaron en los músculos del antebrazo de la general. Tu antebrazo. El brazo es muy fuerte. ¿Qué ejercicio haces para ello? El general dijo que no lo entrenaba intencionadamente. Simplemente blandía su espada todos los días, lo que también contaba como ejercicio. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Enseñas métodos de entrenamiento tan poderosos a los demás y no esperas nada a cambio? ¿De verdad te parece bien? Luan Wei se hizo un gesto con la mano, diciendo que no le importaba en absoluto. Cuanta más gente haga ejercicio, mejor. Este comentario dejó perpleja a la general. Normalmente, cuando la gente tiene algo bueno, lo oculta, por miedo a que otros lo aprendan. Pero Lu Hanshui parecía completamente indiferente. Cuanta más gente haga ejercicio, más gimnasios habrá por todas partes. Y si la gente investiga más tipos de ejercicios, el entrenamiento será aún más eficaz. Si alguna vez tenía la oportunidad, esperaba llevar la cultura del fitness también a Renya. El general pensó por un momento, parece que eres aún más interesante de lo que imaginaba. Te admiro. Cuando nos reunamos con el conde más tarde, le pediré que te conceda un deseo. El camino hacia la Nación Blanca era largo después de que cayera la noche. El grupo montó un campamento temporal cerca. En ese momento, Brolock se acercó a Lu Hanshui con expresión seria. Lord Luan Shui, hay algo que quizá no sepa. La Nación Blanca tiene una discriminación extremadamente severa. Allí no solo se menosprecia a otras razas, sino incluso a los magos y a los no creyentes. Solo son amables con los de su propia especie, especialmente con los espadachines. Los jóvenes como yo estamos un poco mejor, pero me temo que usted y los atletas Ghoul podrían sentirse incómodos allí. Luan Wei asintió. Sin duda, se trataba de un problema importante. Brolock sugirió esperar un tiempo antes de visitarla, pero Luan Wei lo ignoró por completo y se dirigió directamente hacia un comedero cercano. Al momento siguiente, empezó a competir con el caballo por la comida, metiéndose el pienso en la boca a cucharadas. Todos los que estaban alrededor se quedaron impactados. Era realmente un niño incivilizado comiendo pienso destinado al ganado, pero Luan Wei parecía realmente conmovido, como si estuviera saboreando algo exquisito. Esa textura áspera y seca. Esta era la forma cruda de la avena. Esos carbohidratos tan puros solo los comían los caballos. Eso sí que era un verdadero problema. La gente de la Nación Blanca lo observaba comer con deleite y se sorprendió de nuevo. Los monstruos eran realmente monstruos. Incluso sus hábitos alimenticios carecían de normas. Si un monstruo oyera eso, se entristecería. El rey Ghoul se acercó y regañó a los dos.
Luego sacó su propia comida. He mejorado un poco vuestras raciones. Probadlo. Al ver la comida que les ofrecía el monstruo, los dos se mostraron completamente reacios, pero no pudieron resistirse al olor. Al momento siguiente, dieron un mordisco y masticaron lentamente. Entonces, ambos se quedaron paralizados por la sorpresa. Un sabor dulce mezclado con un agradable picante se extendió por sus bocas, y el aroma de la comida cocinada despertó algo en lo más profundo de sus corazones. Ese sabor familiar era el sabor de la cocina de su madre. Los dos inmediatamente le dieron al rey Ghoul un pulgar hacia arriba. El rey Ghoul respondió con orgullo, diciendo que una vez que estuvieran más cerca, compartiría la receta, por lo que debían dejar de decir cosas discriminatorias sobre los monstruos. En ese momento, Liuan Shuai se acercó al general Le Wen, quien le preguntó con curiosidad qué necesitaba. ¿Recuerdas que antes dijiste que me ayudarías a cumplir un deseo? El General Liuan asintió. Liuan Shuai abrió la palma de la mano, revelando un pequeño puñado de pienso. He decidido que quiero este grano. El general Lewon no lo encontró extraño. Te vi criando pollos antes. ¿Es para alimentarlos? Por supuesto que no. Es para que lo comamos nosotros. El general Lewon rompió a sudar frío. Aunque esa sea su petición, hacerle darme pienso para animales para comer me resulta un poco embarazoso. Así es. Lord Luanwei, la capitana del escuadrón de Ghouls, se acercó. Es una mujer de alto rango. ¿Cómo se puede desperdiciar una recompensa tan grande en pienso para ganado? Al oír esto, Luanwei se molestó visiblemente. Por lo general, cuando se suman, no se equivocan. Cualquier petición que hagas, te la concederé. Este nivel de trato no es para cualquiera. Puedo sustituir vuestras tiendas por cabañas de madera y puedo vestiros con trajes de aventura bien ajustados y elegantes. Y nuestras provisiones ya tienen mucha pechuga de pollo go-go. ¿No es esa tu proteína favorita? Luan se frotó las sienes. Parece que tengo que educarte un poco. Comer solo proteínas es realmente perjudicial, especialmente para el hígado. Pero si ingieres la cantidad adecuada de carbohidratos, tu cuerpo produce glucógeno, que ayuda a tus músculos a liberar una potencia explosiva. La avena, como carbohidrato complejo, se digiere lentamente y te mantiene saciado durante más tiempo. Es baja en calorías y rica en nutrientes, y en la tierra incluso se la llamaba la reina de los cereales. Así que dime, ¿qué recompensa podría ser mejor para el cuerpo que la avena? Al oír esto, el grupo del general Liwen se quedó en silencio, incapaz de entender una sola palabra, las palabras que decía, pero los Ghouls temblaban de emoción. Así que es eso. A partir de ahora, comeremos avena. Queremos músculos, músculos exagerados. Toda esta escena cayó en los ojos de los soldados de la Nación Blanca que los rodeaban. Apretaron los dientes. Así que este es el secreto que permite a ese semihumano luchar en general. Wen, no soporto la idea de que los humanos pierdan contra los monstruos. Comámoslo también. En cuanto Liuan Shuai terminó de hablar, Brock dio un gran trago al comedero y Rafael tragó saliva. Har, detrás de él. Incluso Brock lo está comiendo. Probémoslo también. Y en el segundo siguiente, una multitud se reunió alrededor del comedero. Ghouls que parecían fantasmas hambrientos, soldados revividos que se negaban a perder contra los monstruos y, por supuesto, el caballo que estaba comiendo tranquilamente antes de ser interrumpido y ahora parecía completamente confundido. Pero en cuanto la comida tocó sus lenguas, todos la escupieron. Esto es repugnante. Rafael juró que nunca había probado nada tan horrible en toda su vida. Pero mientras se limpiaba la boca, sus ojos se fijaron en Brock. Frente a él, Brock seguía masticando bocado tras bocado de grano. Brock lo escupió. Incluso los Ghouls lo vomitaron. Esto sabe fatal, pero Brock sonrió alegremente. Creo que sabe bien, seco, crujiente. Me gusta. Luanwei lo observó todo. No esperaba que Brock tuviera talento, ni siquiera para comer. Debía de ser alguien que engordaría rápidamente, lo que de alguna manera hizo que Liuan Shuai se sintiera desafiado. En ese momento, la general Liwen se acercó. Seguía sin entender ni una sola palabra de la explicación anterior de Luan Weise, pero al ver lo satisfechos que parecían todos, decidí persuadir activamente al conde para que accediera a su petición. Al oír esto, Luan Wei se animó. En general, eres una buena persona. Al día siguiente, el grupo de Luhan's Hueis llegó pronto a la Nación Blanca. Durante todo el viaje, Brock mantuvo una expresión seria. Lord Luan, como le dije ayer, esta es la Nación Blanca, la tierra más obsesionada con la discriminación de todo el continente. Tan pronto como entraron por las puertas, los Ghouls fueron rodeados y observados como animales de circo. Las charlas de los ciudadanos de la Nación Blanca no dejaban de taladrar los oídos del capitán del escuadrón de Ghouls, lo que lo irritaba sin cesar. En ese momento, Luan Shuai le puso una gran mano en el hombro. ¿Por qué estás tan atónito?
enséñales algunas poses. ¿Qué quieres decir?, preguntó el capitán, completamente perdido. Luan Wei le explicó, es porque tenéis unos físicos increíbles. Por eso os miran fijamente. Los ghouls lo entendieron de repente. Ah, por eso. Brog, a un lado, se quedó sin palabras. Definitivamente no es eso. Al momento siguiente, los ghouls respiraron hondo, y luego flexionaron con orgullo sus exagerados músculos pectorales hacia la multitud de la Nación Blanca. Los ciudadanos de la Nación Blanca se quedaron completamente estupefactos. No tenían ni idea de por qué esos monstruos estaban tan felices. Pronto llegaron al palacio. El general Li Wen ya había informado de todo. La Nación Blanca, con el conde sentado en lo alto, preguntó fríamente, ¿así que tu plan es marcharte después de enseñar fitness, correcto? Luan Wayne asintió, y su pago es pienso para ganado. Luan Wayne volvió a asentir. Se levantó y dijo, no es pienso para ganado, es avena, copos de avena comestibles. Pero para el conde, la escena le pareció extremadamente grosera. Una raza tan inferior. Solo os dejé entrar a la ciudad. Monstruos, por respeto al general. Si ella no me lo hubiera suplicado, habría mantenido a los guardias en la puerta. El general le se inclinó inmediatamente para agradecer al conde su generosidad. Al momento siguiente, el rugido furioso del conde llenó el salón. Así que más vale que os comportéis. No causéis problemas. Una vez que hayáis terminado de enseñar ese supuesto fitness, salid de mi ciudad. Luan Wei apretó el puño. No hay problema, conde. Cuando termine su trabajo, puede venir a entrenar conmigo. Yo mismo le entrenaré. Pero el conde lo ignoró por completo y les indicó con un gesto que se marcharan. Una vez que se marcharon, el rostro del conde se retorció de ira. Esta gente se está pasando de la raya. Al momento siguiente, se desplomó en su trono. El general le gana, su popularidad es demasiado fuerte. Estaba preocupado por cómo recuperar la confianza del pueblo. Una verdadera bendición del cielo. He estado luchando durante tanto tiempo, y ahora la respuesta me cae del cielo. Guardias, llamad al cuerpo mercenario Gugu. General Le Wen, sus invitados se han convertido accidentalmente en su debilidad hoy. Pronto, el general Li Wen llevó a Luan Shui al campo de entrenamiento de los soldados. Todos, parad hoy. Vamos a tener una sesión de entrenamiento especial. Este es el instructor especial invitado por el general Li Wen, el rey de los ghouls. Luan Shua. Los soldados se quedaron atónitos. El rey ghoul, ¿no es eso un monstruo? ¿Por qué nos enseña un monstruo? Sé que no les gusta, pero desobedecer órdenes es violar la ley militar. Piénsenlo bien antes de actuar. Luan Wei dio un paso al frente. Hola a todos. Soy vuestro instructor físico especial. Me llamo Luan Wei, pero no me satisfacen sus ojos. Todos, pónganse en posición de flexiones ahora mismo. Los soldados se quedaron paralizados. Flexiones. ¿Qué es eso? Luan Wei se tiró al suelo. Mocosos. Todos al suelo. Los ghouls se tiraron al suelo detrás de él sin dudarlo. Sin embargo, muchos soldados de la Nación Blanca dudaron. Unos pocos se bajaron lentamente. Al ver esto, Luan Wei se frunció el ceño. ¿Por qué no os habéis tirado todavía? ¿A qué esperáis? Alguien resopló. ¿Qué broma es esta? ¿De verdad estamos obedeciendo a un monstruo? El instructor respondió inmediatamente que, durante el entrenamiento, las órdenes de un monstruo equivalían a las del general. Esa era la norma allí, pero el hombre hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Instructor, tú también piensas lo mismo. ¿De verdad crees que las palabras de un monstruo son iguales a las del general? Al oír esto, el general se quedó en silencio, y al ver que el hombre gritaba a los que estaban a su lado, levantaos todos. ¿De verdad vais a obedecer a un monstruo? ¿No tenéis ningún orgullo humano? Luan Wei también se levantó, con la cara llena de enfado, preguntando qué creía el hombre que estaba haciendo. El hombre hizo un gesto con la mano con indiferencia. Hay demasiados problemas. No seguiremos las órdenes de un monstruo. Segundo, el entrenamiento físico que enseñas es inútil. ¿Por qué deberíamos abandonar el manejo práctico de la espada para aprender otro tipo de entrenamiento? Mientras hablaba, su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, y al momento siguiente, desenvainó su espada. En tercer lugar, y lo más importante, los humanos no nos inclinaremos ante un monstruo sin educación. Temiendo que Luan Shui explotara, el viejo rey Ghoul se adelantó para bloquearlo. Yo puedo encargarme de esto, señaló hacia el blog. Primer problema, deja que el blog te entrene. Así escucharás a un instructor humano, no a un monstruo. Segundo, nunca has aprendido fitness. ¿Cómo sabes que es peor que el manejo de la espada, que los monstruos y los humanos envíen cada uno a un representante y luchen? ¿Qué te parece? Y tercero, seamos o no monstruos sin educación. La expresión del viejo rey Ghoul se volvió fría. Solo lo sabréis después de la pelea. Humanos asquerosos.
Luego miró a los ghouls, todos listos a la vez. Los ghouls gritaron su grito de guerra al unísono. Al ver esto, Luan Wei se sintió aliviado. Estos chicos realmente no me decepcionaron. Bien, acepto su propuesta. Instructor, ¿está usted de acuerdo también? Al oír esto, el instructor finalmente asintió con la cabeza. Una vez asintió, el hombre inmediatamente dio un paso adelante. Yo representaré a los humanos. ¿A qué monstruo enviarás? Tan pronto como terminó, un ghoul salió a grandes zancadas. El hombre se alegró en secreto. Estos idiotas siguen pensando que solo soy un aprendiz. Patéticos. Déjenme mostrarles por qué el cuerpo mercenario Go-Go, contratado personalmente por el conde, es temido en todo el país. Al instante siguiente, pisoteó con fuerza el suelo, y saltó sobre el ghoul. Muere, monstruo asqueroso. Pero el ghoul no se asustó en absoluto, dobló el brazo y desató el movimiento definitivo de las artes marciales, el press frontal con mancuerna a un brazo. Se oyó un fuerte estruendo cuando el hombre utilizó audazmente su cara para recibir el puñetazo. Al momento siguiente, el impacto lo lanzó directamente al cielo. Cuando cayó al suelo, su rostro apenas se parecía al de un ser humano. Luan Wei regañó al ghoul, has usado demasiada fuerza, ¿te has puesto tan fuerte solo para presumir? ¿Y si lo matas? El ghoul respondió dócilmente con un suave, lo siento. Al oír eso, Luan Shuai hizo un gesto incómodo con la mano. No es del todo culpa tuya. No esperaba que fuera tan valiente, pero es un inútil. Entonces Luan Shuai se dirigió hacia los soldados de la Nación Blanca, ya que vuestro representante ha perdido. Seguid mi entrenamiento obedientemente. En ese momento, el hombre supuestamente inconsciente curvó los labios. Técnica de espada. Tan pronto como habló, una poderosa energía brotó de su cuerpo y el viento a su alrededor rugió. Al instante siguiente, se abalanzó hacia adelante con su espada larga, cortando directamente hacia el ghoul que tenía delante. El ghoul sintió el peligro, se volvió presa del pánico y se olvidó por completo de esquivarlo. En ese momento crítico, el viejo Ghoulken se activó 10 veces más. El fuerte impacto, el hombre quedó instantáneamente aplastado en el suelo, incapaz de moverse. Luan Shuai se abalanzó inmediatamente hacia adelante. Su palma presionó ligeramente hacia el pecho del hombre. En el momento exacto en que su palma tocó el pecho, el hombre salió disparado como una bala de cañón. Se estrelló contra la pared por el golpe aparentemente suave de Luan Wei. El enorme impacto hizo que todo su cuerpo se retorciera incontrolablemente. En ese momento, la general Li Wen llegó al borde del campo de entrenamiento. Entró emocionada, preguntándose cómo iba el sabio entrenamiento de Luan, y cuántos músculos pectorales podría ver. Pero lo único que vio fueron soldados perfectamente vestidos mirando al frente y susurrando ruidosamente. La escena anterior los había aterrorizado al mostrar tal poder con pura fuerza. Estaban seguros de que se había utilizado magia en medio de la batalla. Al momento siguiente, la general Li Wen clavó su espada en el suelo, y el fuerte impacto atrajo instantáneamente la atención de todos. El instructor y Luan Shuai se apresuraron a acudir en cuanto la vieron. La general Li Wen miró al instructor con desagrado. No entiendo lo que está pasando. Infórmeme. El instructor se enderezó inmediatamente. Algunos reclutas creen que no deben seguir las órdenes de un monstruo, así que ambos bandos enviaron representantes para batirse en duelo. Nuestro soldado perdió el combate y algunos acusaron a los ghouls de hacer trampa, de usar magia durante el duelo. Al oír esto, el general Li Wen se volvió hacia Luan Wei. No usaste magia en el duelo, ¿verdad? Luan Wei negó con la cabeza. Ni siquiera sé magia. La general Li Wen volvió a mirar al instructor. Luan Shuai dijo que no lo había hecho, y un sudor frío corrió por el rostro del instructor. En realidad, yo también creo que no usó magia, pero antes de que terminara, alguien lo interrumpió. El conde había llegado, pasaba por allí y escuché algo increíble. General, ¿de verdad cree lo que dicen esos monstruos? ¿No debería apoyar al pueblo de la Nación Blanca, o pretende ponerse del lado de esas criaturas inferiores? El general Li Wen rompió a sudar frío. Por supuesto que estoy del lado del pueblo de la Nación Blanca, pero la expresión del conde se volvió aún más fría. Sin embargo, usted elige creer las tonterías de un monstruo. En ese momento, Luan Shuai dio un paso al frente. ¿Estás aquí para tu sesión de entrenamiento? Baja primero de ese caballo. Antes de que pudiera acercarse, el viejo Ghoul King lo arrastró hacia atrás. Luan Shuai, lo has malinterpretado. Ven detrás de mí. Después de que Luan Shuai retrocediera, el conde volvió a mirar al general Li Wen. Sabes que te valoro mucho, ¿verdad? El general Li Wen asintió. Lo entiendo. El rostro del conde se enfrió una vez más. Pero los invitados que trajiste han causado problemas a nuestra nación, dañando a los aprendices, a sus jóvenes cuerpos y mentes, y creando conflicto y caos. Como gobernante de esta tierra,
no puedo pasar esto por alto. Su mirada se endureció. Por la presente declaro que, en general, Gwen asumirá toda la responsabilidad. Se le condena a 2 años de exilio. Al oír esto, la expresión de Gwen se volvió instantáneamente gélida. El conde se aterrorizó ante su reacción. Ella no intentará matarme, ¿verdad? ¡Qué miedo! En ese momento, innumerables voces se alzaron detrás. Generalmente, conde, no puede hacer esto. Déjenos ejecutar a esos monstruos en su lugar. Por favor, retire su orden. El ruido inundó sus oídos. Al momento siguiente, sonrió, y se volvió hacia la multitud. Cállense todos. ¿Os atrevéis a desobedecer la orden del conde? ¿Seguís siendo dignos de ser soldados que protegen esta nación? Pero los soldados seguían pareciendo insatisfechos. Nunca desobedeceríamos al conde. Pero hacerle esto al general es realmente... Antes de que pudiera terminar, el general Lewin lo interrumpió. Pensaba que solo eran unos mocosos que solo sabían discriminar. Pero incluso se atreven a contestarle al conde. Parece que han crecido un poco, pero debo retirar mi apoyo. Solo así las plántulas podrán crecer por sí solas. Luego se volvió hacia el conde y se inclinó. Gracias, mi señor. Entonces tomaré su indulgencia como una excusa para descansar y recuperarme antes de regresar a la nación. El conde asintió sin expresión, aunque por dentro temblaba. Su mirada fulminante de hacía un momento casi le había quitado la vida. Luego miró a Luan Suai. Lo siento, Ansuai, te traje aquí, pero no puedo quedarme para cuidarte hasta el final. Luan Suai sonrió. No pasa nada. De todos modos, no siempre podemos entrenar estrictamente según el horario. En general, cuando se volvió de nuevo hacia el conde, que estos monstruos continúen enseñando durante los 3 meses previstos. El conde asintió. Lo haré. Al oír eso, el general finalmente se relajó. Bien, al menos se han sentado las bases. Con tantas variables impredecibles, ¿qué tipo de cambios experimentarán estas semillas? Tengo curiosidad. Será fascinante cuando regrese. Pensando en esto, de repente se echó a reír a carcajadas. Los soldados se quedaron atónitos. ¿Se había vuelto loco el general por haber sido exiliado? Pronto llegó la noche. Fuera de las murallas de la Nación Blanca, apareció una figura solitaria. Era el mercenario Go-Go que había provocado a los ghouls anteriormente, ahora caminando con una sonrisa relajada. Si trabajos como este se repiten más a menudo, ya no necesitaré cazar goblins, ya que a Bao le gustan las flores. Tal vez debería abrir una floristería. La idea le hizo sonrojar, imaginando un futuro dulce. Entonces abrió el reloj de bolsillo que llevaba en la mano. Esposa, hija, esperadme un poco más. Papá volverá pronto a casa. Pero el hombre no tenía ni idea de que su mujer y su hija nunca volverían a esperarle. El fuego ya había devorado todo el pueblo. Los aldeanos, que tuvieron la suerte de no morir quemados, se habían convertido en zombies, mientras las llamas seguían atacando a los pocos supervivientes. Toda la escena se reflejaba en los ojos del hombre que estaba en lo alto de la montaña. Mientras observaba, una sonrisa enfermiza y retorcida se dibujó en su rostro. Luego se dio la vuelta, y su expresión cambió a una sorpresa encantada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Erich? Mira, nuestra patria nos recibe con tanta calidez. Su sonrisa retorcida volvió aún más oscura que antes, pero al instante siguiente volvió a mostrar una fachada educada y extendió la mano como un caballero. Mi princesa, ¿me concedes este baile? La chica llamada Elich lo miró en silencio durante un momento, y luego colocó su mano en la de él. En el borde del acantilado, 2 figuras comenzaron a bailar su elegante danza, descendiendo hacia el infierno que se extendía debajo, una melodía elegante cayendo en un infierno ardiente. Hace solo unos momentos, el conde ordenó el exilio general de Lu durante 2 años y, en un abrir y cerrar de ojos, la escoltaron fuera de las puertas de la ciudad. Sus discípulos se presentaron para despedirla, lo que en realidad la hizo bastante feliz. Al menos su cuidado por esos mocosos no había sido en vano. Entonces miró a Brolog, que estaba a su lado, desconcertada. ¿Por qué estaba él allí también? Brolog le explicó rápidamente que, como el señor Luanwei no tenía clase ese día, había planeado salir de la ciudad para reunir algunos materiales, y pensó que podría llevarla parte del camino. Al oír esto, Lewin asintió pensativa. En ese caso, podría ir a casa un rato, pero Brolog dudó. ¿De verdad el conde permitiría tal cosa? Lewin hizo un gesto con la mano para que no se preocupara. Mientras ese viejo no se enterara, todo iría bien. Como era de esperar de mi maestro, tu mente funciona muy rápido. Entonces confiaré en ti, maestro. La voz de Brolog se había vuelto más fuerte últimamente. Lewin incluso le dio una palmada en el brazo, al darse cuenta de que también se había vuelto más robusto. Si te haces más fuerte, probablemente podrías llevarme a casa como tu esposa. Brolog rompió a sudar frío. Maestro,
¿no tienes ya más de 60 años? Yo acabo de cumplir 20. ¿No es esto un poco excesivo? Al segundo siguiente, Lewin estalló de furia. Rapael y Andar se apresuraron a proteger a Brolock, permitiéndole huir a toda velocidad. Mientras tanto, un solitario limo se arrastraba sigilosamente por el suelo, sin saber nada de su inminente destino. De repente, un ghoul apareció detrás de él, lo que hizo que el limo se estremeciera. Los músculos de los brazos del ghoul se hincharon al instante, y al momento siguiente recogió al limo contra su pecho, como si intentara absorberlo en su propio cuerpo. Una ballena indefensa flotaba en el aire. Pronto llegó otro ghoul, sosteniendo otro limo. Este viaje fue claramente un gran éxito. Sus rostros estaban llenos de sonrisas de satisfacción. Cada vez que Lord Luhan Shue hace esas cosas extrañas que no entendemos, es para enseñarnos nuevos movimientos. Volvamos rápido. En ese momento, Lewin llegó con su grupo. Miró confundida al limo y a los brazos del ghoul. ¿Por qué habéis salido corriendo a cazar limos? Al oír la pregunta de Lewin, el ghoul le respondió, ¿en serio? ¿Lo ves? Por supuesto que han atrapado slims porque los necesitaban. Lewin se sintió aún más confundida. Los limos eran prácticamente las criaturas más inútiles. ¿Para qué podían servir? Pero el ghoul tampoco sabía qué planeaba hacer Lord Luan Shua, así que le sugirió a Lewin que se lo preguntara directamente al general. Pronto llegaron los dos al lugar donde se encontraba Luan Wei. Cuando Luan Shui vio a Brolock acercándose, se alegró, pero también se quedó perplejo. ¿Por qué este chico se acercaba con tanta naturalidad? ¿Por qué no utilizaba la postura de arquero? Mientras tanto, los ghouls que los rodeaban flexionaban sus pectorales rodeando a los slims en un círculo cerrado. Luan observó la escena, desconcertado. ¿Qué planeas hacer exactamente con estos limos? Luan Shui explicó que había estado observando a los aprendices últimamente y se había dado cuenta de que su entrenamiento físico y de fuerza era demasiado ineficaz. En esta situación, el único método eficaz era utilizar el sistema ED como ayuda, pero el equipo de entrenamiento era demasiado escaso, por lo que estaba fabricando el suyo propio. Lewin de repente se sintió iluminado. Como cuando hace muñecos de paja para entrenar con la espada, ¿verdad? Luan Shui negó con la cabeza. No es como la práctica con espadas. Luego miró a los ghouls que tenía detrás y les dijo, traedme un limo. Al poco tiempo, le trajeron un limo y lo colocaron ante él. Al momento siguiente, Luan Shui metió la mano directamente en el cuerpo blando del limo sin dudarlo, sacando al instante el núcleo de piedra que había en su interior. Aunque se retire el núcleo redondo del centro, un limo se regenera en pocos días, pero mientras el punto de regeneración desaparece, se forman agujeros en el centro. Luan Shui golpeó con fuerza uno de esos agujeros. Los limos tenían una elasticidad y una fuerza de contracción increíblemente fuertes. Tenemos que aprovechar su gran fuerza de contracción antes de que se encojan por completo. Metemos las manos dentro para darles forma. Una vez que la forma se fija, la banda de resistencia está completa. Puede sonar extraño, Lewin, pero las bandas de resistencia pueden entrenar muchos grupos musculares diferentes. Los niveles de resistencia cambian según el color, por lo que puedes combinar cada banda con la fuerza necesaria. Son buenas para la rehabilitación, los calentamientos, todo, muy versátiles. Justo entonces, mientras Luan Shua hablaba con entusiasmo, Lewin lo interrumpió. Cuando la miró, Lewin se disculpó por la interrupción, pero volvió a hacer un gesto con la mano. La verdad es que nunca te entendí. Así que siempre sospeché que tu pasión por el entrenamiento y tu amabilidad eran solo una actuación, pero siempre nos recibes con una calidez genuina, como educador. Pero al permitir que la nación blanca se llene de discriminación, siento que he fracasado y me avergüenzo. Así que todo este tiempo, solo seguí ciegamente las órdenes imprudentes del conde, pero tú eres diferente a mí. Tú puedes traer el cambio a este país. Al oír la palabra clave, Luanche entrecerró sus sabios ojos. Cambio. Al segundo siguiente, hinchó con orgullo sus exagerados pectorales. Soy el mejor haciendo cambios. Puedo cambiarme a mí mismo, pero todo el equipo. Lewin hizo un gesto con la mano. No ese tipo de cambio. Me refiero a este tipo. Mientras hablaba, los soldados de la Nación Blanca dieron un paso adelante. Su anterior desdén había desaparecido. Sonriendo a los ghouls, dijeron, instructor monstruo, veamos qué tienes. Y no es porque hayamos perdido. Vale, pero, por favor, no nos hagas hacer esas extrañas flexiones. General. Luin se volvió hacia él. Luan Shui, ¿puedo confiarte a todos mis aprendices? Luan Shua rompió a sudar frío, pero un momento después, apretó el puño. Por supuesto. Bienvenidos al equipo. Nuevos miembros. Cambio de escena. Tras recibir el informe, el conde cabalgó rápidamente hacia la aldea en llamas. Ordenó a todos que desmontaran y comenzó a dar instrucciones para la misión.
Nuestros enemigos son zombies, no mueren. Lo más aterrador de ellos es que, si te muerden, te conviertes en uno de ellos. Así que no dejéis que os muerdan. Vigilad cada rincón. Luego levantó su espada. Todas las tropas, adelante. Se dio la orden y un sinfín de soldados se lanzaron al mar de llamas. Pronto estalló un feroz combate con los zombies, observado desde las sombras por el cerebro oculto. El hombre hizo un gesto impaciente a Badolman. Esperaremos aquí, si aparecemos ahora, el general Lewin podría unirse a la batalla. Badolman gruñó y ladró inquieto a su alrededor. El hombre se irritó. Un segundo después, apartó a Badolman de una patada. Te he dicho que no, estúpido chucho. El maltratado Badolman lloró 2 veces con dolor, pero se levantó ileso y volvió a caminar hacia el hombre. El hombre suspiró suavemente, acariciándole la cabeza. Espera un poco más, Badolman. Esos zombies no son más que piezas prescindibles. De vuelta en el campo de entrenamiento de la Nación Blanca, Luan asintió con satisfacción a los soldados. Como dije antes, todos tienen una resistencia limitada cada mes, así que deben entrenar solo los músculos que realmente necesitan. Cuando terminó, el instructor dio un paso al frente. Todos entendieron, calentar con las bandas de resistencia y prepararse para el press de banca. Al instante siguiente, las palabras del instructor fueron interrumpidas por Luan. Wey, olvida el press de banca. Hoy haremos entrenamiento mixto. El instructor estaba completamente confundido. ¿Entrenamiento mixto? ¿Qué diablos es eso? El entrenamiento mixto es un método basado en la consistencia, la variedad, la alta intensidad y los movimientos funcionales. Entrena 6 áreas de manera uniforme: resistencia, fuerza, potencia explosiva, velocidad, coordinación y flexibilidad. En resumen, un guerrero hexagonal perfecto. Con cargas de trabajo en grupo, los compañeros desarrollan cohesión y también una competencia sana, ya que apenas nos conocemos. Ahora, nada funciona mejor. El viejo rey Ghoul anunciará ahora vuestros grupos tras confirmarlo. Animaos y comenzad el entrenamiento de hoy. Tan pronto como terminó, estallaron vítores atronadores. Pectorales, pectorales. Pronto, los Ghouls y los soldados de la Nación Blanca se sumergieron en un entrenamiento apasionado. Y una vez más, el viejo rey Ghoul sirvió como ajustador de peso de Luhansk Weiss. En ese momento, una emisión repentina interrumpió el entrenamiento de Luhansk Weiss. Frunció el ceño al instructor. ¿Qué es ese sonido repetitivo que se oye últimamente en la radio? Zombies fuera de la ciudad. El instructor le explicó que el conde tenía que liderar las tropas él mismo. Cuando el enemigo es demasiado fuerte, envían señales constantes solicitando refuerzos. Pero, aunque se lo pidió a Luhansk Weiss, este apenas pareció escuchar. Grupo 4, eso es para vosotros. Vuestro núcleo es débil. Bajad el peso. La escena cambia al lado del conde. En ese momento, el conde ya había llevado a sus tropas a la base principal del enemigo. Esta vez, los aniquilamos por completo y recuperamos la paz de nuestra nación. Sus palabras provocaron rugidos de júbilo en todo el campo de batalla. Con el impulso en su punto álgido, el conde volvió a levantar su espada larga. Al ataque, los soldados cargaron contra la horda de zombies sin dudarlo. Hoy recuperarían la paz para su patria. El conde observaba con satisfacción hasta que su secretario le preguntó: ¿no es esto demasiado agresivo? ¿Qué sabes tú?, espetó el conde. Los zombies han involucionado, no tienen estrategia ni técnica. Usa la fuerza y el ingenio, y los aniquilarás fácilmente. Mientras observaba a sus tropas luchar ferozmente cuesta abajo, el conde dio otra orden: que nadie reduzca la velocidad. Sigan luchando hasta que todos hayan desaparecido. Mientras tanto, otro escuadrón se adentró en la retaguardia de la horda de zombies. El hombre rodeado de soldados no se asustó en absoluto. De hecho, sonrió, chasqueó los dedos ligeramente. Al instante siguiente, Bedoelman cayó del cielo y aterrizó delante de todos. Lord Band acarició la cabeza de Bedoelman con una sonrisa maliciosa, y luego señaló a los soldados que cargaban contra él para que los mordiera hasta matarlos. Pero Dolman se abalanzó sobre los soldados en cuanto terminó de hablar. En un instante, los soldados que rodeaban a Lord Band fueron aniquilados por completo. En ese momento, alguien llegó con una espada brillante. Era el conde. Su rostro estaba lleno de ira mientras blandía su espada contra Van. Ben lo miró y sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte, conde? Sacó con indiferencia un bastón de su cintura y bloqueó el furioso golpe con facilidad. ¿Qué pasa? No necesitaba tanto. Ese golpe fue patético. El conde no se enfadó. Tu boca sigue siendo la misma, igual que antes. Sigues sin saber usar las técnicas de espada. Con un movimiento rápido, el conde apartó el bastón de Ben. El hombre retrocedió con suavidad. Nunca estudié técnicas de espada, así que, por supuesto, no sé usarlas. Y sacó varios frascos de entre sus piernas. Pero he estudiado estos.
tan pronto como terminó de hablar. Ben se clavó una aguja gruesa, larga y dura recubierta de veneno en su pequeño cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, su físico comenzó a mutar. Al ver cómo Van se hinchaba rápidamente ante sus ojos, el conde se llenó de terror, aunque no quería creerlo. El cuerpo en expansión de Van le hizo hundirse el corazón. Loco, ¿realmente participaste en experimentos con humanos? La sonrisa de Van fue la única respuesta que le dio.